compas, entonces, ¿continuamos? ¿Qué tal? Vale. Ya pues. Listo, compas, entonces empezamos. Estábamos nosotros discutiendo, bueno, seguimos discutiendo, ¿no? El modelo clásico marxista de dos sectores, ¿no? Que es un modelo, creo que es el más extenso que hemos visto hasta ahora, ¿no? A nivel teórico tiene un montón de elementos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vale la pena porque digamos que nos permite entender un poco mejor cuán complejo se puede volver un sistema a medida que vamos levantando supuestos, ¿no? Entonces, eso también amerita tenerlo muy presente, ¿no? A medida que buscamos un poco más de realismo en los modelos, ni siquiera mucho realismo, pero un poquito más de realismo, pueden notar que la complejidad se amplía y eso que el modelo, la última versión a la que llegamos la clase pasada, básicamente se resumía en 3 dimensiones, ni siquiera hemos llegado a una 4ª dimensión. O sea, así como para entrar en calor, recuerden que esto fue el último a lo que llegamos. Ya habíamos planteado el sistema dinámico. Habíamos planteado el sistema dinámico, evidentemente ya el tamaño de las ecuaciones vuelve inviable querer hacer cualquier interpretación muy puntual. Y es mejor ya ver el sistema en términos globales y también las interpretaciones así, a nivel más, un poquito más global, ¿no? Entonces, en resumen, recuerden que en esto sí quiero dar mucho énfasis, ¿no? ¿Qué es lo que está contenido dentro del modelo, ¿no? Recuerden que tenemos a nivel de supuestos algunas cosas, ¿no? Por un lado, teníamos el tema de movimiento de capitales, que estaban vinculados a la diferencia en tasas de ganancia, ¿no? O diferencias en rentabilidad. Digamos que ese era un factor importante. ¿Cómo estamos? Entonces era un primer factor importante del modelo, ¿no? Que de hecho vimos que si solamente dejáramos ese elemento, surgía esa relación inversa entre la tasa promedio de ganancia y el salario real, ¿no? Entonces ese era un elemento del modelo. Originalmente los modelos clásicos marxistas se suelen quedar ahí, ¿no? O sea, hablar de esa relación inversa, salario, tasa de ganancia promedio, que era la tasa de ganancia que permitía que los capitales se equilibren. Sin embargo, nosotros habíamos mencionado que, bueno, nosotros queremos algo más amplio, puesto que habíamos estudiado que el proceso de distribución también se podía volver endógeno, ¿no? Entonces, los otros elementos incorporados en el modelo era justamente la idea de la distribución endógena, una distribución del ingreso endógena. En esencia, recuerden que ahí metíamos la curva de Phillips de salario real, W punto sobre W o W gorro, menos Rho sub 0 más Rho sub 1 fin, donde phi era la tasa de empleo. Sí, entonces, en esencia, más o menos la historia va así, ¿no? Por el lado del movimiento de capitales y el tema de diferencias en rentabilidad, aparecía la variable X, ¿no? Que era la distribución sectorial del capital entre K2 y K1. Por el tema de la distribución endógena del ingreso, el movimiento del salario real terminaba afectando a la participación salarial. ¿Sí? O sea, cuánto de lo que se produce va a nivel de salarios. De hecho, mejor lo voy a escribir aquí abajo. Recordando que aquí surgía un tema de agregación, ¿no? Entonces teníamos el salario nominal, L1 más L2 sobre cuánto se produce P1, P2, considerando los ingresos del sector 1 y sector 2, ¿no? Ok, entonces, ese era el otro elemento. Entonces ahí pueden ver que tenemos 2 piezas fundamentales, una es el movimiento de capitales, 2 la distribución endógena del ingreso, y la tercera era el mercado laboral a través de la tasa de empleo. La tercera era el tema de, en general, las dinámicas del mercado laboral. La tasa de empleo que está mencionada acá arriba, ¿verdad? En fin. Igual, con la novedad de que la tasa de empleo asimismo es una variable agregada, ¿no? Entonces este phi es igual L1 más L2 sobre N. Y en la discusión de este mercado laboral, habíamos nosotros agregado otro supuesto de carácter clásico y marxista también. La idea de que
la tasa a la que crece la oferta laboral, ¿verdad?, n punto sobre n, era asimismo una variable endógena, ¿no? Esto dependía, si no me equivoco, de eta 0 más eta 1 w punto sobre w. Sí, o sea, la idea en esencia era que nosotros asumíamos que la población económicamente activa, ¿sí? Recuerden que la n es en esencia la P, o sea, simplificando un poco, pero esa oferta de trabajo, nosotros habíamos dicho que podía volverse endógena y depender del salario real en, por ejemplo, ¿no?, procesos migratorios, donde tenemos una sociedad en donde si el salario real crece más, eso incentivaba que haya mayor oferta de trabajo, no necesariamente por temas demográficos, sino más bien por temas migratorios. Hay una discusión, ¿no?, si lo migratorio es demográfico o no, porque también puede haber migraciones por carácter demográfico, ¿no? Pero nuestro objetivo más bien es una migración incentivada por un salario que crece más, ¿no? Y si reemplazábamos la curva de Phillips, resultaba que eso provocaba que al final también la tasa de empleo afectaba a la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, estos son en esencia los elementos que combinamos a nivel teórico, ¿verdad? Repito, movimiento de capitales, distribución endógena del ingreso considerando la curva de Phillips, salario real, tasa de empleo afectando el salario real, el mercado laboral considerando que tenemos una oferta de trabajo endógena. Y siempre que veamos estas agregaciones, L1, L2, L1, L2, nosotros ya nos hacemos la idea de que ahí va a intervenir esta variable X, que era la variable de distribución sectorial del capital. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso eran estas tres ecuaciones diferenciales. O sea, estamos en un modelito en 3 dimensiones, que como habíamos mencionado en la clase pasada, primero, la complejidad del modelo, repito una vez más, vuelve inviable querer analizarle al detalle, ¿no? O sea, ya pierde un poco el sentido, ¿no? Más bien, lo que buscamos es entender en términos más globales cómo se comportaba el modelo. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho primeramente era indicar que había un punto de equilibrio, ¿verdad? Un punto de equilibrio que se encontraba, de hecho, en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, este modelito, habíamos dicho que toca analizarlo en estas 3 dimensiones. La una dimensión es la tasa de empleo, la otra es la participación salarial, y aparece como nueva dimensión la distribución sectorial del capital. Entonces, digamos que no nos interesan las fórmulas, pero sí nos interesa la visión global de que la combinación, ¿no?, de tener estos supuestos, y obviamente todo el mundo sectorial, ¿no?, y eso más solamente 2 sectores, ¿no?, sectores de bienes de capital y bienes de consumo. Eso abrió la puerta a que surja una dimensión más, y de hecho ya pueden hacerse la idea que si tuviéramos otro sector, ¿ya?, por ejemplo, digamos, 2 productores de bienes de capital, ¿sí? O sea, puede ser que tengamos heterogeneidad en bienes de capital. Eso implicaría tener otro sector más, y entonces ya no serían 2 sino 3, y probablemente tocará agregar otra dimensión que quizá tenga que ver con una X, pero para considerar la distribución dentro de, digamos, bienes de capital de un tipo y de otro tipo. O si metiéramos sector informal, etcétera, ¿no? O sea, cada cambio muy probablemente implicaría un aumento de dimensión, ¿no? En todo caso, nosotros habíamos dicho que cuando nosotros buscamos el estado estacionario, me decía un celular o una laptop, ¿no? Sí, estado estacionario. Sí, duele, ¿no? Sí, se han visto lo que es que caiga un celular o se golpea. Una vez me pasó, no les diré el por qué, pero una vez pasó que un celular se fue contra una pared. Entonces el celular se hizo pedazos. Era de esos... Era un Huawei. Ahora ya no hay en el mercado, pero antes había en el mercado de los Huawei. Entonces se dio contra la pared y no quedó nada de la pantalla. Entonces siempre que escucho ese ruido me acuerdo. Más bien, perdón. Más bien, los flashbacks de uno, disculparán. Entonces decían, en el estado estacionario, estas variables, ¿verdad? Phi punto y X punto, ¿verdad? Las temporales se vuelven cero, o sea, las variables se vuelven constantes. Y teníamos el punto de equilibrio, que sabemos que es un punto más bien proyectado en el espacio, ¿verdad? Y nuestra tarea o nuestro objetivo es entender un poco cómo se comporta el sistema fuera del equilibrio, pero no tan alejado tampoco, ¿no? O sea, en la vecindad, si se quiere, ¿no?
en las cercanías del equilibrio. Bueno, aquí estaba, ustedes como bien saben, para hacer esos análisis tenemos que recoger la matriz jacobiana. Sí, entonces, algunas de estas cosas ya vimos, ¿no? Sino que quiero recapitular un poco, pero para que lo vean más global, ¿no? Porque obviamente ya en estos modelos uno ve las cosas más global, ¿no? Y así mismo tuvieran que hacer su propio modelo y todo, y si toca entrar a detalle, pero como ahorita la idea es más bien global, no me preocupo tanto. Entonces ahí está la matriz jacobiana. Entonces recuerden que la matriz jacobiana es básicamente, ya, pues la matriz jacobiana básicamente es como queremos saber, ¿no? Cómo se comporta el modelo en la cercanía al punto. Entonces la jacobiana, eso recuerden siempre, ¿no? La matriz jacobiana permite hacer los análisis dinámicos, pero en la cercanía al punto, porque es como una aproximación lineal. Como habíamos dicho en alguna clase, era como usar una serie de Taylor, ¿no? O sea, yo en esencia tengo una función que es no lineal, pero en un punto, sí, en un determinado punto yo puedo asumir linealidad para aproximarme al comportamiento de la función. Es más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Está la matriz jacobiana, ¿sí? La matriz jacobiana que nosotros vamos a revisar, bueno, ya está calculada, me permite entender el comportamiento alrededor del punto. O sea, es una aproximación lineal a lo que pasa alrededor del punto, no tanto así lo que pase en las lejanías del punto. Entonces siempre estamos asumiendo que nuestro análisis es un análisis local, ¿sí? Por eso es que a veces se habla de estabilidad local de los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces aquí estaría la matriz jacobiana. Entonces, no, ya saben, en este caso solamente quiero indicar que es una matriz que tiene una dimensión 3×3, ya saben que ahí están las derivadas parciales y todo eso, ¿verdad? Lo importante es que al evaluar esa matriz jacobiana, recuerden que nosotros teníamos unos criterios primero de estabilidad, ¿no? Entonces había unos criterios que se llaman los criterios de Routh-Hurwitz. Estos criterios de Routh-Hurwitz, de hecho, no solo existen para 3 dimensiones, recuerden que también existen para 4 dimensiones y para más dimensiones, ¿no? Y son los criterios que a veces te sirven para entender estabilidad, o sea, cuando tú tienes una situación donde las trayectorias van a ser atraídas al punto. La forma no sabemos, ¿no? O sea, desde las condiciones de Routh-Hurwitz, ¿no? Pero si solo nos basáramos en esto, las condiciones son que, ok, hizo que saques de la matriz jacobiana el polinomio característico, lambda al cubo más a1 lambda al cuadrado más a2 lambda más a3, lambda son los valores propios. Entonces las condiciones de Routh-Hurwitz te dicen que tienes estabilidad, ¿sí? Estable, cuando tienes que todos los coeficientes son positivos, a1 0, a2 0, a3 0, y también cuando se cumple la condición, creamos aquí un coeficiente, le voy a llamar b, igual a 1, a 2 menos a 3, y esa constante b también debe ser positiva. Ya, entonces ahí habría estabilidad. Son condiciones tan estándar que, como les había dicho, ¿no? O sea, si tú tienes un modelo de estos y le pides el análisis de estabilidad usando condiciones de Routh-Hurwitz a ChatGPT o a cualquier otra IA, las va a sacar, ¿sí? O sea, ya, ahorita mismo estoy justo hoy día, hoy debo terminar un artículo para mandar una revista y me apoyé full en la inteligencia artificial, ¿no? Saca las condiciones, todo, ya verifique que están bien, etcétera. Entonces, definitivamente, si ustedes quieren lanzarse a hacer un modelo de cualquier cosa, ahorita lo mejor es ya hacer, ¿no? O sea, es mejor ya hacer el modelo, te da una primera idea, ves la matematización y luego le vas cambiando, ¿no? Pero ahora ya estamos en esas capacidades, ¿no? Ahorita sí ya, incluso simulaciones, ¿no? De hecho, si quieren les puedo pasar ese artículo porque es interesante, porque estoy tratando de adaptar esto con unas simulaciones, con unas estimaciones econométricas para que más o menos empate con datos reales. ¿Se acuerdan que teníamos un problema del modelo de Goodwin que no empataba con datos reales? ¿No? Sí, creo que les mostré. Entonces, si quieren, las puedo compartir. Eso no es parte de la clase, ¿no? Eso, porque recién voy a acabar hoy. O bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos. Qué pasa que algo lo puede incluir. Pero bueno, lo importante, compas. Entonces, si se cumplen estas condiciones, hay estabilidad. Y en cambio, teníamos algo más y era que si se cumplía una posible bifurcación de Hopf. Sí, o sea, esta posible bifurcación de Hopf era cuando teníamos que los coeficientes A1, A2 y A3 son positivos. Y en cambio esta constante B, que está acá, este B, es igual a 0. B igual a 0. Entonces sucede que si tú llegas a encontrar algo así, esa posible bifurcación de Hopf es la que provoca que tú tengas un punto inicial
y te quedas a largo plazo atrapado alrededor de una trayectoria cíclica que se mueve alrededor del punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces eso digamos que resume un poco cosas que ya hemos visto antes, o sea, eso ya no es tanta novedad. Y en general me interesa que las vayan asimilando, ¿de acuerdo? Para que vean que el proceso es bien estándar, ¿no? O sea, siempre que uno analiza estos modelos, los pasos son los mismos. O sea, la parte difícil, aunque no parezca, ya no es tanto esto, porque esto ya está mapeado, o sea, esto es una estructura que, como te digo, la inteligencia artificial puede ya hacerla, o sea, lo crucial es primero llegar al modelo, llegar al sistema, o sea, saber qué supuestos tienes que combinar, ¿verdad? Para que te dé un sistema coherente, porque a veces puede pasar que tú pongas supuestos, o bueno, le quitas supuestos, pero empiezan a entrar en contradicción. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle a este modelo cambio tecnológico, que ya vamos a hablar de eso hoy día un poco, uno en principio podría decir, bueno, creo otra ecuación más, ¿no? O sea, pongo una ecuación de cambio tecnológico y se acabó. ¿Cuál es el problema? Lo que ya más o menos vimos que pasó cuando adaptamos solo con Goodwin. Si pongo cambio tecnológico, es muy probable que una de las derivaciones de las ecuaciones de acá también cambie. ¿Sí? Y entonces no solo es un tema de aumentar dimensión, sino que aparte el propio sistema va a modificarse. Y es lo que me interesa un poco que lo dimensionen, ¿no? O sea, que la construcción de estos modelos implica eso, ¿no? O sea, es más importante saber llegar al sistema y que el sistema sea coherente al otro. El análisis de estabilidad es siempre el mismo. O sea, condiciones de Routh-Hurwitz. Si es que quieres, puedes buscar una posible bifurcación si intuyes que por aquí hay ciclos, que es el caso, ¿no? Que eso ya vimos que sucedía en este modelo. ¿Ya? Entonces, igual, casi que, como les digo, tal es el punto que ChatGPT me dio la matriz y mejor le decidí copiar y pegar la matriz literalmente, ¿no? Así creo que les dije eso. Bueno, ahí están las condiciones, eso me va a saltar y hablamos de esto alguna vez también. Y el gráfico. Quiero fortalecer un poco la intuición del resultado. Demora un poco. A ver, hasta mientras. Bueno, una vez. Carguemos. Ahí está el criterio de Routh-Hurwitz. Ya, pues miren. Otra cosa, ¿no? Al hacer esto de buscar una posible bifurcación de Hopf, recuerden que una bifurcación es un cambio de dinámica en un sistema, ¿no? O sea, un sistema que tiene una dinámica, mueves algo y surge otra dinámica. Entonces, si tú quieres encontrar estas bifurcaciones, obviamente tienes que saber que existe algún parámetro de bifurcación. ¿Sí? O sea, entonces siempre que tú quieres buscar si esto es posible, especialmente quieres ver que este coeficiente B se haga cero, ¿verdad? Tienes que buscar si es que hay algún parámetro de bifurcación. Parámetro de bifurcación. O sea, algún término dentro del modelo, algún elemento que al moverle te genere ese cambio en la dinámica, ¿verdad? Que pueda provocar los ciclos o la estabilidad o la inestabilidad. ¿Sí? O sea, eso es... y ahí viene el tema, ¿no? La inteligencia artificial ha avanzado tanto, compas, que en esencia tú le puedes pedir, digamos, desde un enfoque de fuerza bruta, tú podrías pedirle que analice todos los parámetros del modelo y vea cuál puede provocar una bifurcación. O sea, lo importante es saber el nombre, ¿no? Tú le puedes decir, busca entre todos los parámetros del modelo, cuál te puede dar una posible bifurcación de Hopf F. Y la misma inteligencia artificial va a ir mapeando parámetro por parámetro hasta encontrar este que le vuelva cíclico al modelo, ¿no? Si es que existe, ¿no? Entonces esa es una parte que ya se está automatizando y veo cada vez más que la IA lo hace bien. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Simplemente coger y un poco usar la intuición. A ver, entre todos estos, ¿cuál diablos es el que le mueve a la... y puede provocar esto, ¿no? Entonces habíamos visto en la clase pasada que el parámetro de bifurcación era el omega que venía de esta ecuación, ¿no? K2 punto sobre K2 menos K1 punto sobre K1 igual a omega R2 menos R1. Entonces esa ecuación era la que nos discutía cómo se movían los capitales. ¿Sí? Entonces nos decía que okay, los capitales se mueven, este movimiento de capitales, ¿no? El capital 2 versus capital 1, se mueven dependiendo de la rentabilidad entre sector 2 y sector 1. Y ahí es que habíamos definido una constante que le hemos llamado omega mayúscula. Y ese omega es el que se encuentra como el parámetro de bifurcación, o sea, el parámetro que si uno mueve, genera el cambio en la dinámica del modelo. ¿Sí?
De eso también ya hablamos en la clase anterior, ¿no? Estoy consciente de eso, pero quiero reforzar esa idea. Entonces, miren, ahí estamos tratando en una sola pizarra, no muy ordenada, pero bueno, tratamos de mapear todo el proceso, ¿no? O sea, desde el planteamiento de supuestos, la construcción de un sistema, la búsqueda de un equilibrio, el análisis de la estabilidad de ese equilibrio, y si es que tú incluyes que por ahí puede haber bifurcación, buscar alguna posible bifurcación y buscar el parámetro. Entonces ya lo pueden ver que esto se podría transformar en una serie de instrucciones muy automáticas, porque el procedimiento es bien estándar. O sea, la única parte que no es estándar es el planteamiento de los supuestos y el modelo, ¿no? O sea, eso ya dependerá de qué supuestos uses y llegar a un sistema que sea coherente, ¿no? Pero incluso en eso la IA ayuda bastante. Lo que sí creo que la IA, la inteligencia artificial no va a lograr es escoger los supuestos correctos todavía. O sea, puede haber el riesgo de que la inteligencia artificial, eso sí he visto, porque incluso yo ya he intentado, te mande un modelo que cumpla con todo esto, pero cuando analizas la economía del modelo, como que no. Sí, o sea, verán que estos modelos no son apreciados por la matemática, porque ya el proceso es estándar, es apreciado porque esté bien construida la parte económica. O sea, que tengas unos buenos supuestos, que sea consistente, etc. Como les digo, ¿no? Si aquí pongo solamente otra ecuación para meter otro tema, no sería aceptable porque si es que pongo otra ecuación, probablemente eso mueve otros términos y tal vez las ecuaciones anteriores también cambien. Entonces, eso sí veo que la inteligencia artificial todavía no logra, ¿no? O sea, no logra llegar, porque, por ejemplo, ¿qué fuera lo ideal, no? Darle solo los supuestos, decirle, coge este modelo de base, ya le das algún artículo de, qué sé yo, buscas en la literatura, buscaste algo que te gustó, le das el artículo y le dices, cámbiale este supuesto y cámbiale el modelo. O sea, lo ideal fuera que te arroje el modelo, ¿no? Pero todavía parece que no lo logra y no sé si llega a lograrlo algún día. Pero bueno, compas, eso entonces, ahora sí, remitiéndonos al factor que provoca la bifurcación. Pues bueno, este es el valor crítico, ¿no? O sea, hay un valor crítico que provoca que si te mueves de ese valor crítico tengas un comportamiento u otro, ¿no? De eso también ya hablamos un poco en la sesión anterior. Entonces, vamos a la visualización. Entonces, lo que yo les diría aquí, ¿no? Es una vez que encuentras, o cómo se encuentra ese parámetro de bifurcación, básicamente significa que ese término omega, ¿verdad? Sale de cumplir esta igualdad, ¿no? O sea, de cumplir la igualdad de este b igual a 0, donde b es una combinación de los parámetros, de los coeficientes del polinomio característico. Entonces, cuando lo igualas a 0, resulta ser que el omega toma un valor crítico, el omega c, llamémosle, o omega h que le puse. Entonces, ese omega crítico es el omega que al moverle por encima, por debajo de ese valor crítico, genera la bifurcación. Entonces, ese es el omega que estaba acá arriba. Es el omega que estaba acá arriba. Entonces, el valor crítico, ¿no? Valor crítico que, bueno, como ven, igual se complica, así que no tiene mucho sentido ponerse a ver, ¿no? Por ejemplo, verán, uno podría, si que se quiere, hacer análisis de estática comparativa de estos resultados, ¿no? O sea, qué factores hacen que el valor crítico del modelo se cambie, etcétera, ¿no? Pero, verán, yo creo que esos análisis de estática comparativa de a poco van a desaparecer. Porque la inteligencia artificial los hace súper bien. Tú le das una ecuación, tú le das, digamos, un resultado, y le dices, hazme un análisis de estática comparativa. El prompt es ese, literal. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Hasta te hace una matriz o un cuadrito donde te dice, cuando se mueve tal cosa, ceteris paribus, ¿qué pasa con el punto? Cuando se mueve esto, o sea, ya no tiene, o sea, se empieza a ver que será muy mecánico, ¿sí? Entonces, eso de análisis estática comparativa con el tiempo va a desaparecer y será reemplazado por algo más interesante. Pero bueno, entonces, compas, ahora sí vamos a volver al tema de la simulación, ya recordando un poco más el modelo y su contexto. Entonces, recuerden que para la simulación toca ponerle números a los parámetros. Sí. Sí, ya les voy a mandar. Sí, creo que hoy termino y les mando un artículo ahí. Ahí van a ver una forma mucho más pulida de escoger parámetros, ¿no? Aquí es, digamos que una mezcla, ¿no? Una mezcla de simplemente estandariza todo, pon unos y uno que otro valor de otros trabajos, ¿no? Pero ya les voy a mandar uno más econométrico si quieren. Sí. O sea, lo que me sorprende es que en Flaxo no tienen un curso de 6 temporales, ¿no? No era el suyo. Iba a ser el mío, sí, sino que justamente pasaron cosas, ¿no? Entonces, no se puede, no hay posibilidades, ¿no? A corto plazo no, porque tengo que hacerme cargo de ese curso y un curso de doctorado el mismo octubre.
Entonces estoy copado, en octubre sí estoy. Supuestamente iba a dar en agosto, pero en agosto ya no hubo cómo porque mi contrato da para 4 materias. Pero estoy en esas, o sea, tal vez si es que hay posibilidades de como un curso abierto extra que la Flaxo quiera pagarme adicional, ahí puede ser, pero siempre que pasa eso ahí, Entiendo. ahí surgen conflictos, ¿no? Entonces por eso mejor no les ofrezco, porque créanme que o sea, mi idea era justo cubrir ese vacío, porque sí noto que 6 temporales es vital, o sea, y más que nada 6 temporales es bien aplicado, ¿no? O sea, uno coge datos y... Pero bueno, compas, el caso es que... bueno, aquí está a través del sistema, aquí están las simulaciones. Y este era el resultado que habíamos visto la sesión anterior, ¿no? Ya le arreglé un poco para que se vea mejor se vea un poquito mejor la gráfica. Entonces ahí estamos con el ciclo, justamente como decíamos. Entonces eso es cuando omega, salud, cuando este factor omega, o sea, la sensibilidad de los capitales a las diferencias de rentabilidad, llega al valor crítico, ¿no? Entonces ahí el tema es saber qué pasa cuando tú le reduces o le aumentas, ¿no? Entonces me voy a llevar este gráfico, a ver, este gráfico, sí, entonces me llevo este gráfico, ¿no? Ya. Por cierto, sí notaron que ahora nos han dejado una pizarra de verdad, pizarra. ¿Han tenido clases con pizarra de verdad? Sí. No, pero me refiero aquí en Flaxo, no, obviamente. No, aquí no. Sí, aquí es una rareza una pizarra. Bueno, entonces decía, ¿no? El ciclo que está ahí es en el caso en donde el parámetro de bifurcación coincide con el valor crítico. En el caso que coincide con el valor crítico, surge el comportamiento de un ciclo persistente, ¿no? ¿Sí? Recordando una vez más, ¿no? Que aquí la ecuación que me dice que significaba eso era el x punto sobre x o k2 punto sobre k2 k1 punto sobre k1 igual a omega r2 menos r1. Entonces, cuando este factor que indica cuán sensibles son los capitales a la rentabilidad llega a ese valor crítico, surge ese ciclo persistente. Pero teníamos dos opciones más. Entonces, ahora sí, como ya está un poquito mejor esto, digamos que le bajamos a ese factor omega. Entonces, miren lo que sucede. Aquí está exageradísimo, ¿no? Pero es solo para que se entienda la idea, ¿no? El punto negro, recuerden, es el punto inicial. Ahora ya está. Este es un material que estoy creando sobre la marcha y a veces... O sea, en realidad ya tengo, ¿no? Este curso yo ya lo di hace unos meses, sino que lo estoy mejorando y haciendo en Colab. Toma un poquito de tiempo, pero bueno, entonces miren la diferencia, ¿no? Esto sucedió cuando el omega, ¿verdad? Le bajamos y le pusimos a un valor menor al valor crítico. Entonces, ¿qué está sucediendo? Miren la diferencia, ¿no? En el primer caso, digamos, crítico, este de aquí recuerden que es el valor crítico. Entonces, en el valor crítico parto de un punto inicial y la dinámica del modelo hace que me quede entrampado en el ciclo, ¿no? Obviamente que puede ser este punto de equilibrio, ya sabemos que es un punto en el espacio. En cambio, ¿qué sucede si este omega es muy bajo? Si este omega es muy bajo, dice, partes de un punto inicial, ¿verdad? Y como pueden ver, como que se desestabiliza, ¿no? O sea, te empiezas a alejar. Y es más, en este ejemplo, si notan, se aleja tanto que en algún punto colapsa. Económicamente lo que diríamos es que ya colapsó, ya no es viable, porque no hay... Bueno, todavía no, o sea, pero si ven que la X crece demasiado, ¿no? Después va a seguir colapsando y simplemente se vuelve inestable. Es una crisis. ¿Ah? Eso es una crisis. Podríamos decir que es una crisis, pero es una crisis diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, voy a hacer unas rayas al menos, a ver. Pero no sería crisis, o sea, sería auge, crisis. Es que eso digo, es una crisis en otro sentido. Por ejemplo, no, aquí hay ciclo, entonces digamos que las variables se moverían así, ¿no?
Entonces, en ese caso, por ejemplo, supongamos que esta es la tasa de empleo. Siempre la mejor variable para ver crisis, a mi parecer, es tasa de empleo. Sí, o sea, ¿cuándo hay crisis? Cuando no hay empleo. Creo que esa es la variable más. Mira que algunos siempre sí nos ha pegado. Yo vivo en crisis toda la vida, ¿no? Pero es que no es la primera vez que escucho eso. Claro, no. Anécdota rápida, ¿no? Una vez yo conversaba con alguien, con una dama, ¿sí? Ya sabes, uno quiere sacar el lado economista para hacerse simpática, interesante. No, es que uno hace modelos de crisis y no sé qué. Y no solo eso, uno también discute la crisis ecuatoriana y todo. Bueno, creyendo que esas cosas atraen a la gente. Entonces, que uno hablando de eso, ¿no? Y justamente ella me dice, a ver, déjame pensar, entonces he estado toda la vida en crisis. Porque no hay empleo, no hay recursos, no hay plata. Y uno cae en cuenta, ¿no? Los economistas a veces nos metemos tanto en nuestro lenguaje que, claro, o sea, en el mundo, por ejemplo, del modelo, ¿dónde está la crisis? En teoría la crisis estaría en la etapa en la que la tasa de empleo se va al mínimo, ¿no? Esa podría ser. ¿Se acuerdan esa clasificación que hicimos con el ciclo? De las fases y todo, ¿no? Pero claro, este es un mundo abstracto, un mundo en donde el mercado laboral es homogéneo, hay una sola tasa de empleo que se mueve en todo lado. En cambio, en el mundo real, ¿qué pasa? Hay ciertos sectores que por más boom petrolero que haya, por ejemplo, siguen estando iguales. Les pongo un ejemplo que es grosero, ¿no? A mí siempre me parece grosero ese ejemplo. Esmeraldas. O sea, hay ciertas partes de Esmeraldas que parece que no cambian. Y no solo eso, por ejemplo, no tienen ni agua potable. Mientras que a veces aquí nos peleamos en Quito para tener hasta metro y todo, ¿no? Pero resulta ser que en otros lados... Hay algunas provincias que sufren de eso. Claro, eso es solo para ponerles un ejemplo. Claro, sí. Solo para ponerles un ejemplo. Toda la Amazonía, especialmente si es población que no está cercana a los sectores extractivos. Sí, el sector extractivo es eso. O sea, puedes tener ciudades enclaustradas que son básicamente hechas para los trabajadores petroleros, esa es otra cosa. Pero en cambio, a los alrededores de afuera, hay gente que está enferma de cáncer, todo, y ni sabe siquiera, o sea, porque ese es un tema también. Entonces, ¿qué sucede? No? Que la crisis que vemos como economistas no es lo mismo que la crisis del mundo real. O sea, ahí sí es real, como dice el compa, a veces hay gente que está toda la vida en crisis. En todo caso, compas, eso me ayuda a matizar que la crisis que nosotros vemos acá, ¿verdad? Es de un tipo, entre comillas, ¿no? Pues que usar la palabra crisis es jodido, ¿no? Entonces aquí hay crisis, miren. A pesar de que hay estabilidad, hay crisis, pero crisis en el sentido de una etapa en la que la tasa de empleo llega a mínimos, pero es una etapa, si quieren, es una fase, ¿no? Que se supera. En cambio, ¿qué pasa en el otro caso? En el otro caso, si hiciéramos la gráfica, ¿cómo creen que sería la gráfica en el tiempo de la tasa de empleo? En este caso, inestable. O sea, primero el ciclo. Ciclo sí, claro. Pero claro, así bastante. Y después. O sea, básicamente sería como que hay crisis, pero las crisis se van agravando. Entonces, es como que aparte de la fase de crisis, hubiera una, llamémosle crisis estructural, ¿no? O sea, la propia estructura del modelo está llevando a que tengamos un colapso del modelo, ¿no? O sea, el modelo colapsa porque cada rato da tasas de empleo más graves, más bajas, ¿no? Claro que uno diría, bueno, también más altas, ¿no? Pero esta entonces podríamos decir que ya parece más una crisis estructural del modelo, ¿no? Alguna vez yo quise usar este concepto en un artículo y sí me lo aceptaron, pero no sé, o sea, yo trato cada vez usar menos la palabra crisis para los modelos y más para el mundo real. Sí, me gusta más usar la palabra crisis en el mundo real, pero de todas formas, ahí la crisis estructural sería, el modelo tiene una estructura que provoca que se vuelva inestable. En algún punto colapsa y resulta que ya es inviable. La única manera de mejorar, por ejemplo, en el normal sería como un cambio técnico una parametrización de la utilización, por ejemplo, que no sea normal, sino que sea mayor a lo normal. Me refiero a que... A ver, veamos las ecuaciones. Más pequeño. No, bueno, eso depende de los parámetros, ¿no? O sea, los parámetros pueden hacer que sea más grande. ¿Eso se podría decir que estamos mejorando? O sea, mover el círculo y que sea menos amplia. De hecho, aprovechemos y veámoslo acá también, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en el otro caso cuando hacíamos que el omega sea muy grande? Entonces, miren, ahí está clarita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en cambio ahí, no? Que la idea es parecida, ¿no? O sea, reducir la amplitud del ciclo. Miren, este es el caso cuando tenemos... Y puedo conectarme con la pregunta de ahorita. Eso es bueno.
Quiero matar los pájaros activadores. Entonces sería el otro caso, compas. Pues en el otro caso tenemos en cambio que el omega creció por encima del valor crítico. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo se verían las series temporales? La tasa de empleo, amigo, ya. En el tiempo. Más bien sería ahora sí. Va bajando, va bajando. Entonces tenemos lo mismo, hay etapas de crisis, pero en cambio aquí es como que se van atenuando, ¿no? O sea, aquí es como que cada vez te acercas más a un punto estable, que no tiene que ser pleno empleo. No va a ser, de hecho, pleno empleo, ¿no? Sino que, bueno, está... Entonces podemos llamar, entre comillas, esto como crisis atenuada, si quieren. O sea, y ahí sí me remito a la pregunta, ¿no? La pregunta era, ¿qué tal si yo moviendo algún término podemos hacer que, por ejemplo, el ciclo sea más... algo así, ¿no? Más pequeño? ¿Ya? Yo no sé si se puede decir que eso es bueno o malo, ¿no? Porque... bueno, ¿qué es el bien y el mal, ¿no? O sea, en este contexto me refiero. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Claro, no diría que lo bueno es tener menos volatilidad, ¿no? O sea, podría uno plantear eso, ¿no? Pero el tema es que, ya, puedo tener menos volatilidad, pero es el caso crítico. Si me muevo un poquito del caso crítico, a pesar de que le haga más pequeño, ¿qué va a pasar? O sea, al inicio va a ser más pequeño, pero después, ¿qué va a suceder? Lo mismo. Sí, sí se me va a entender, ¿no? O sea, como que no estoy muy seguro. O sea, la verdad no tengo muy claro si es que se puede decir que es mejor o peor. Si estuviera solo en el punto crítico, posiblemente sí. O sea, si me pudiera quedar solo ahí y estuviera seguro de que no me voy a mover, entonces ya, de acuerdo. Yo diría que es más bueno, entre comillas, este de acá, porque este es estructurado. O sea, es la misma estructura del modelo la que está provocando que los ciclos se atenúen y se estabilicen. Si es que yo creo que es bueno que no haya volatilidad. ¿Y solamente pasa estas bifurcaciones? ¿Siempre va a ser con omega o puede tal vez algún otro parámetro llegar a generar una bifurcación? Podría haber otro parámetro, pero hay que buscarlo. O sea, el tema es que ya después de buscar, parece ser que omega es el que da la ecuación más simple. Porque verán, esa es otra pregunta chévere, verán. Cuando ustedes analicen esto, hagan de cuenta que esto les va a quedar unas ecuaciones, ¿no? Y en esas ecuaciones no solo está omega, está toditos estos parámetros. La matriz n por n puede tener varias soluciones. Puede tener varias cosas. Sí, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, yo al menos soy partidario de buscar el parámetro que dé la solución más simple. Porque a veces, ¿qué pasa? Que puede escogerse otro parámetro, pero salen unas ecuaciones inmanejables. O a veces sale cuadrático, cosas así, ¿no? Entonces, seré honesto, ese es el parámetro que dio la solución más simple. ¿Sí? Entonces, no descarto que pueda haber otro parámetro, pero este es el que parece ser, y es el más económicamente razonable. Porque miren, ¿qué significaba el omega? La capacidad de que los capitales se muevan. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si la capacidad de que los capitales se muevan entre sectores es más alta que el valor crítico, o sea, hay mucha capacidad de que los capitalistas digan, invierto en sector 1 o en sector 2, resulta que eso ayuda a que los ciclos se atenúen. O sea, en otras palabras, es como que el movimiento de capitales les da a los capitalistas la posibilidad de que la fluctuación o la volatilidad económica no sea tan grave. Y al revés, si resulta ser que es súper difícil mover capitales, ¿verdad? Entonces la volatilidad económica crece. Y si ven que esto ya se puede traducir en una pregunta empírica, ¿cuál sería la pregunta empírica? Yo podría comparar países donde es más fácil mover capitales contra países que son más limitados en la posibilidad de mover capitales y ver cuál de los dos países tiene más volatilidad económica. Entonces esa sería una pregunta econométrica inmediata, ¿no? Que se podría hacer a partir de este modelo y ahí sí se podría discutir si el modelo está diciéndome algo interesante o no. Y la pregunta econométrica no significaría calcular toditos los parámetros, es más simple, ¿no? ¿Qué sería? Literal, ¿no? O sea, saco datos de países, puede ser del Banco Mundial, saco los datos del PIB, saco la desviación estándar del PIB de cada país, ya tengo un indicador de volatilidad rápida. ¿Y eso con qué le puedo comparar? Podría compararle, por ejemplo, con movimiento de capitales, si es que no tengo datos sectoriales, que a veces es difícil, podríamos compararle con movimiento de capitales de balanza de pagos. Claro que estoy asumiendo economía abierta, ¿no? Pero sería una primera proxy, rápida, ¿no? Entonces, miren, esa es la idea. O sea, el modelo me da una intuición y es la intuición la que luego yo puedo contrastar empíricamente. Esa es, digamos, la costumbre de la macro, ¿no?
Entonces, no me tomo en serio el modelo. ¿Qué es lo que estoy usándole? Uso el modelo más bien para sacar una intuición. Y es la intuición la que luego le traduzco, si quieren, una pregunta de investigación ya más hasta econométrica, ¿no? Entonces, aquí del modelo surgió una pregunta de investigación. La pregunta no. La pregunta es, ¿realmente una mayor movilidad de capitales reduce la actividad económica? Pues miren, repito, esta ya es una pregunta que se puede volver en cambio empírica, ¿no? Mayor movilidad de capitales. Claro que la movilidad de capitales, si que fuéramos estrictos, debería ser entre sectores, ¿no? Esa es la parte un poco difícil. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si quisiera pensar ya no en algo panel países, sino más bien tipo Ecuador. Entonces, ¿qué tendríamos que ver ahí? Ahí podríamos, en cambio, analizar la volatilidad de cada sector usando la matriz de insumo-producto, por ejemplo. Podríamos ver cuentas nacionales por sectores, sacar el PIB del sector, sacar un indicador de volatilidad, repito, la desviación estándar, y después sacar las matrices de insumo-producto, y de las matrices de insumo-producto tratar de estimar movilidad de capital de un sector a otro. Y ahí tendríamos un análisis empírico y podríamos ver si se cumple o no. No solo para Ecuador, para cualquier país que tenga datos de matrices de insumo-producto, ¿no? Sí, entonces, ¿O el back sectorial no? puede ser también. Sí, sí. Sí. O sea, ahí digamos que... O sea, sí le cachen la idea, ¿no? O sea, eso es lo que me interesa que le vean. O sea, lo que hicimos básicamente es entonces, ¿qué cosa? Partimos del modelo teórico macro, bien teórico, ¿no? Modelo teórico macro con un montón de supuestos y todo. Pero de ahí tratamos de sacar una intuición y esa intuición es la que luego la traducimos a una pregunta empírica, si quieren, ¿no? Entre comillas, mejor así. Pregunta empírica. Obviamente que la pregunta empírica es algo mucho más complejo porque en el mundo real la economía es abierta, no hay dos sectores, hay muchos más, el mercado laboral es heterogéneo. Pero mira, por ejemplo, ¿no? Todos los supuestos podrían servirte como controles. ¿Sí me cachan, no? Aquí hay un montón de supuestos en este modelo. En la pregunta empírica, ¿qué implicaría? Que esos supuestos en tu caso deberían volverse los controles. ¿Qué quiero decir con controles? O sea, literal, las variables de control, si quisiéramos algo econométrico. Entonces, si por ejemplo, no quiero hacer algo econométrico, quiero ver esta pregunta, un control importante puede ser el mercado laboral. Entonces tendría que buscar variables de mercado laboral que permitan controlar y con eso tener un efecto más limpio, entre comillas, ¿no? Esa es un poco la intuición, ¿no? O sea, entonces no es que hacemos estos modelos solo por el amor al arte o porque quiero hacer modelos, sistemas dinámicos y eso no, es más bien por las intuiciones que uno pueda sacar. Que tampoco es que haya garantía que sean correctas, ¿no? O sea, puede ser que el modelo saque una cosa y el mundo real sea otra, ¿no? ¿Pero usted ya ha intentado hacer esto? O sea, ya lo ha... Ya, el año anterior recién publiqué así que... O sea, este es... De hecho, tengo interés, pero aún no he podido, así que si alguien tiene interés, más bien avisen y por ahí podemos hacer. Aunque la IA tal vez ya lo hace, ¿no? Sí. Dejémosle como duda. Si le pones esto como prompt a la IA y que le haga el modelo... Verán, yo creo que el primero que va a caer es la econometría. Esa creo que va a caer más rápido que la teoría, la econometría. No sé si ustedes sepan, hay incluso... Sí, hay como plataformas de IA tipo ChatGPT estrictamente de econometría. Algunos chinitos me acuerdo que hicieron de las primeras, que le cargaron con toda la teoría econométrica y entonces ya sabe todos los métodos. Entonces tú le das los datos y le dices, con estos datos, ¿qué método recomiendas? Y ahí te empieza a dar un montón de métodos, las estimaciones, todo. Y ahora está ChatGPT y empieza a hacer eso. O sea, por ejemplo, ¿no? Tienes unos datos, le cargas los datos y le dices, haz un análisis, qué sé yo, ya. Haz paneles dinámicos, ya usando el Arellano Bond. Entonces, ponte ese paneles dinámicos. Saca algún modelo de series temporales, un modelo VAR. Te hace el modelo VAR en Python. Hace rapidísimo. Sí, o sea, antes de hacer uno de esos costaba tiempo. Yo me acuerdo cuando estudiaba la U. Uno que medio sabía R ahí. En mi entonces el R era la novedad. Bestia, uno sabe R, no sé qué. Ahora ya me hace falta saber R. Ayer nomás yo tenía un archivo de R con unas estimaciones econométricas para nuestros modelos.
Ya no me acordaba porque, ya sabes, a veces uno hace los archivos y después deja y los vuelve a abrir después de los, qué sé yo, unos meses y ya no sabe porque uno escribe a la maldita sea, ¿no? Y vuelvo a las 3 de la mañana. Exacto, ¿no? Ahí desesperado para ver si es que sale significativo o no sé qué, ¿no? A ver si pasa las pruebas, todo. ¿Qué hice? Le di a ChatGPT, así como estaba apurado, entre otras cosas, ¿no? Estaba cárgale ChatGPT, no sé, sí, mis ganas. Resulta ser que le leyó, le depuró y ya le dejó limpio, listito. Entonces ahora ya tengo otra vez el archivo y de hecho, ¿qué hizo? Le pedí que busque los mejores modelos, que me den significancia, que pase las pruebas y encontró. Lo que antes uno hacía manualmente, ¿no? ¿Será que pongo esta variable? ¿Será que pongo un rezago, un control, que no sé qué? Ahora ChatGPT hace todo eso, cualquier otra IA, y te devuelve ya el modelo chito. Entonces encontró modelos significativos, todo una maravilla. Pero todavía le cuesta en la parte econométrica causal, en los diff and diff, en las variables instrumentales. Sí, o sea, lo que yo creo es que, Todavía. sí, o sea, yo creo que le cuesta cuando uno no le da nada. Sí, eso es verdad. Pero si uno, digamos, ya hizo el código, o sea, uno hizo un primer intento, y uno le entrega eso como contexto, ahí creo que vuela. O sea, ahí creo que ya es como solo tengo que coger esto que ya está y más bien solo combinatorio. Sí, yo creo que pronto solo va a ser útil saber el fundamento matemático de los modelos para saber cuándo usar los modelos, ¿no? Luego lo demás lo hace la IA casi automático. Yo no diría el fundamento matemático, ¿no? Yo diría el fundamento económico. Ah, bueno, también. Sí, más que el matemático. O sea, yo creo que el matemático más bien va a ser absorbido por la IA con el tiempo. También. O sea, con el tiempo la IA, ahorita hay, digamos, ¿no? Algunas aplicaciones con inteligencia artificial que hacen demostraciones matemáticas, literalmente, o sea, demostraciones. O sea, las que uno ve en Mascolel, por ejemplo. O sea, ya está automatizado hasta eso, entonces yo creo que el tema va a ser más bien saber los fundamentos económicos. O sea, por eso es que, por ejemplo, en el curso de doctorado que hicimos en marzo con los compas del doctorado, volvimos a ver desde cero Mascolel, pero a un nivel barrido, o sea, Mascolel, al detalle, demostraciones, todo. Y la idea cuál era, ver si con esos fundamentos uno le entiende y le controla mejor a la inteligencia artificial, y resulta que sí. Les pongo un ejemplo, ¿no? En micro uno puede hacer la demostración de cómo pasas del axioma débil de las preferencias reveladas en el mundo de las preferencias al mundo de los bienes. No es tan fácil, uno dice, sí pasa, no es tan fácil. Entonces es una demostración, ¿no? Yo me acuerdo que para preparar esa clase le tuve a la inteligencia artificial trabajando en eso y me hizo la demostración, después yo verifiqué, y sí, súper bien, o sea, paso a paso, una demostración. O sea, de esas demostraciones tipo análisis matemático. Entonces realmente ya, o sea, yo creo que la clave es saber, compas, es la teoría en qué punto está ahorita. O sea, lo que llamamos la frontera, ¿ya? Esto no les afecta mucho a ustedes porque como están en maestría, entonces no es tanto, pero veremos. Sí han de haber oído el término de la frontera. O sea, ¿qué quiere decir la frontera? Supongamos que el conocimiento humano fuera este círculo, ¿ya? El conocimiento humano, ¿no? Todo lo que la humanidad sabe. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estamos nosotros? Desde acá, digamos. Naces y en principio solo sabes lo básico, respirar, llorar, y todo eso, ¿no? Sabes que has llegado a este mundo de desesperación y por eso lloras. Con el paso del tiempo, ¿qué va pasando con tu conocimiento? Se supone que va ampliándose, o sea, escuela, colegio, universidad, vivencias. Pues, por ejemplo, ¿no? En una maestría, pero sobre todo en un doctorado, lo que se busca es que tu conocimiento en algún campo logres llegar a la frontera, que se supone es llegar a ese límite que las personas tenemos como conocimiento hasta ahora. Entonces, a mi parecer, si tú ya llegas a la frontera, ahí es cuando la inteligencia artificial realmente sirve, más que en otras etapas, porque en la frontera, casi cualquier pregunta que hagas, ¿qué va a provocar? Más conocimiento. Va a generar más conocimiento y es como que la misma frontera se empieza a expandir. En cambio, ¿qué sucede si tú no estás todavía en la frontera y estás en un punto intermedio? Puede suceder que le hagas preguntas a la IA que a la final te remitan a cosas que ya se sabe, solo que tú no sabes. Sí, o sea, a veces eso pasa. ¿Qué sucede? Que a la inteligencia artificial le preguntas cosas que tú crees que son novedosas y en realidad, ¿qué sucede? Sucede que eras tú el que no sabía. Sí, 15 años ya entiendo eso. Claro, un chinito ya publicó sobre eso también. No, en serio, compas. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno debería hacer es llegar a la frontera, a mi parecer, ¿no? Entonces, esta es una opinión muy personal. Uno llega a la frontera en algún tema y estando ahí, cualquier pregunta que le hagas a la IA,
ya va a ser distinta, ¿no? Porque hay las posibilidades de que tú ya realmente empujes hacia un mayor conocimiento. El tema es qué significa, esto es abstracto, ¿no? Ahora, ¿qué significa en la práctica llegar a la frontera? O sea, es literal, ¿no? Es publicar. O sea, ahí sí hay que ser es publicar. Publicar en una revista fuerte, que te haya evaluado gente que está en esos campos y que diga, lo que has hecho es nuevo y está certificado. Ahí recién es como que llegas a la frontera y sabes que lo que sigas haciendo puede ser nuevo. Caso contrario, mientras, digamos, estás haciendo cositas y entre tus panas dices, hice esto está nuevo y se me ocurrió agregarle esto otro y esto otro y esto otro y esto otro. Eso pasa mucho en la maestría, ¿verdad? O sea, yo he visto compas, ¿cuántas tesis de maestría no leí? Que usualmente le ponen un montón de complejidad a la tesis, pero no han revisado la literatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se mandan un modelo hiper complejo sin saber si en otro lado tal vez hicieron lo mismo con algo más simple. Entonces, yo creo que lo primero que uno debe tratar es de llegar al máximo de conocimiento, ¿no? Uno llega a ese tope, sabes que estás ahí. Y si no es publicando, por lo menos es estando al tanto. O sea, ¿qué es lo último que se publicó en este tema, en este tema, en este tema? Y ahí es como que siento que la IA se va a volver más potente, ¿no? Entonces, yo personalmente creo, es muy personal, disculpen que me sesguee a lo que... Bueno, yo muy personalmente creo que esta es la época en la que uno tiene que acelerar el proceso de llegar al conocimiento tope para de ahí poder usar bien la... Yo creo que es ahorita, ¿no? O sea, si uno no hace eso, ¿qué va a suceder? Vas a tener un montón de chinos, un montón de gringos, un montón de gente de otros lados que están aquí, que están investigando, y tú estás aquí atrapado creyendo que estás inventando algo nuevo y no hay nada. O sea, es jodido, ¿no? Ya les digo, a nivel maestría no es tan fuerte. O sea, a nivel maestría de ustedes se espera que saquen una tesis coherente, que más o menos diga algo ya. O sea, en el doctorado es fuerte. Porque en el doctorado ellos sí tienen la obligación de publicar. O sea, para empezar, para defender su tesis ya deberían haber publicado. ¿Ustedes creo que tienen que publicar alguna cosa al final de la maestría? No publicar, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿cómo tener publicado, no? Sí, se puede publicar. Mejor, ¿no? Pero si no, no. Claro, claro. Entonces, como que es menos tensionante, porque en el doctorado, para presentar tu tesis, al menos algo ya debiste haber publicado. Entonces, es la diferencia, ¿no? O sea, que te presiona. Pero bueno, compas, no tienen por qué preocuparse mucho de esto, ¿sí? Porque capaz que hasta la IA con los años rompa esta lógica y no sé qué venga. Pero bueno, volviendo a la pregunta de base, no he hecho nada de esto todavía, así que si es que tienen interés, me avisan. Y hay otras cosas que quiero hacer, sino que solamente falta gente, falta tiempo. Avisarán. No solo hago modelos matemáticos, también hago otras cosas econométricas y eso. Desde cuando también me gusta hacer deporte. Estaba chévere el gimnasio, el otro día ya fui a ver. A los años. Aunque bueno, ustedes son más futboleros. Bueno, ni tanto que han perdido, dicen. Ya se pone la voz. Después ya ganamos. 10-1. Y después volvimos a perder. Pero vamos a ganar el siguiente. Vamos a estar en la gente. Son muy volátiles, ¿no? Así lo digo. Como Ecuador, ¿no? Así les Como Ecuador, ¿no? Pierde con Costa de Marfil, empata con Curazao y quiere ganarle a Alemania. O sea, Y si es capaz. todo al revés. A ganar. El presidente. A ganar. A ver, compas. Vamos terminando estas simulaciones, ¿no? Disculpenme, me desvío un poco. Pero bueno, entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí, ustedes vieron el modelo en 3 dimensiones y como saben pueden salir las proyecciones en 2 dimensiones. Y las proyecciones en 2 dimensiones tienen que reflejar lo mismo, ¿no? Si aumentamos la sensibilidad para los capitales o la capacidad de los capitales de moverse entre sectores, converges al equilibrio estable. Si en cambio bajas esa posibilidad de mover los capitales, ¿sí? El modelo se desestabiliza a tal punto que se cuelga. O sea, ya. Sí, a veces se cuelga porque se vuelve inestable y Python no es tan eficiente para trabajar esto. Sí, de hecho, verán, en el mundo real yo no uso Python, no uso matemática u otro software, pero para efectos de Colab y de clase ilustrativa no está mal. Pero ya para efectos más realistas usaríamos un software más. Estaba pensando dependiendo si hay internet, pero bueno. ¿Tenemos licencia aquí para matemática? ¿La Flaxo la da? Sabía que hasta hace unos años había licencia, pero no sé si aún habrá. Porque hubo un tiempo en donde lo que se usaba era la matemática aquí. Siento, profe, que más es el Colab, que no está configurado con el, Sí, ya sé que con el configurar. pagado, inclusive, que hay como poner más RAM, más... Aquí ya colapsó el modelo.
Es un exponente 12, ya, entonces tuvo mucho. Pero si tiene primo, sí puede ir cambiando. Ya se empieza a ver, ¿no? Que se desestabiliza. Si ven que aquí al final, no se da poquito, se va desestabilizando. Pero la verdad, compas, no le puse mucho empeño a esto, no hice rápido. Más bien lo que quiero que veamos es la dirección del ciclo, más que la misma estabilidad que sabemos. En este caso, ¿qué dirección tiene? ¿Horario o antihorario? Entonces pueden ver que otra vez aparece como, aquí está el punto inicial, ¿no? Te absorbe y te vas en sentido antihorario. O sea, en pocas palabras, miren, pese a todo el elemento complejo que le pusimos, las bases que aprendimos se siguen cumpliendo. O sea, tenemos un comportamiento antihorario entre tasa de empleo y participación salarial, y eso significaba que había una variable que lideraba el ciclo. ¿Cuál variable era la que lideraba el ciclo? Así que teníamos sentido antihorario. La eje horizontal es la primera en llegar al máximo, ¿no? La tasa de empleo. Y después de eso, ¿cuál llega al máximo? ¿Sí? Después de eso llega al máximo la Y, que en este caso es la vertical, o sea, la participación salarial. La historia que ya sabíamos, ¿no? Crece el empleo y luego de crecer el empleo, crece la participación de los trabajadores en el producto. ¿Sí? O sea, se mantiene esa... Porque, ¿qué hubiera sido si, digamos, cambiaba la dirección con los sectores? Hubiera sido un poquito preocupante porque no sería muy coherente que el hecho de que estés en un mundo sectorial te cambie el sentido, ¿no? Por eso es que hay que verificar eso. Ahora, ¿cómo será el sentido si metemos la variable sectorial? Ya, por ejemplo, esta es, miren, la gráfica entre tasa de empleo en el eje horizontal y distribución del capital entre sectores en el vertical. Si le ordeno así, pueden ver que también sale antihorario, ¿no? ¿Cuál sería la intuición económica? A ver, antes que nada, dejen a copiar estas cosas, ¿no? Entonces estamos ahorita viendo. Entonces, en un gráfico que era tasa de empleo versus participación salarial, vemos que se mantiene eso del ciclo antihorario, ¿no? Ciclo antihorario. Aquí está la historia del modelo de Goodwin, ¿no? No novedad. O sea, crece el empleo hace que los trabajadores tengan más poder, reclaman más salarios, sube la participación salarial, eso ya. La que quiero entenderle mejor ahorita es esta otra que acabamos de ver, o sea, tasa de empleo versus distribución sectorial del capital. A ver, tasa de empleo y distribución sectorial del capital. Aquí va a ayudar a recordar que esto es K2 sobre K1. A ver, compas, ¿cómo justifican que esto también tenga sentido antihorario? Recuerden, ¿no? De nuevo, esta de acá es por el poder de la negociación, ¿no? Poder de negociación de los trabajadores. O la lucha de clases, si quieren, ya. Lucha de clases. En la distribución del ingreso y todo eso. ¿Cómo explicaríamos el cambio acá? ¿Por qué tiene este sentido antihorario? Primero, si le cambiaran los ejes, porque nadie dice que tiene que ser así, ¿no? Podrían cambiar los ejes. Si le cambiaran los ejes, pasaría de sentido antihorario a sentido horario. O sea, eso del sentido es más bien cómo uno le ordena los ejes. O sea, en el modelo original, Goodwin de hecho le da la vuelta y le sale sentido horario, porque él pone en el otro sentido. Pero eso es lo de menos. Lo importante, compas, si es que tiene este sentido, ¿cuál es la primera variable que llega al máximo? De nuevo la tasa de empleo. Entonces miren que de nuevo la tasa de empleo es la que lidera el ciclo. Y luego de que la tasa de empleo lidera el ciclo, ¿qué pasa? La X, que es la distribución del capital entre sectores, crece, ¿no? O sea, X es la rezagada. Más o menos. Piensen en esto, ¿no? O sea, es como que crece el empleo, ¿verdad? Si crece el empleo, hay más trabajadores, obviamente, ¿no? ¿Qué demandan los trabajadores? ¿Qué consumen? O sea, tienen salarios y con eso compran bienes de consumo. Si crece la demanda de bienes de consumo, ¿cuál sector necesita crecer más? El sector 2, porque es el que produce los bienes de consumo. Entonces sería un poco la lógica, miren, ¿no? Hay más empleo, más trabajadores, esos trabajadores adicionales van a demandar más bienes de consumo y entonces es una tendencia que crezca el capital en el sector 2 más que en el sector 1. Entonces es como que es jalado por la demanda.
Entonces, quieren más o menos aquí sería el empuje por la demanda de los, por la demanda de bienes de consumo. Bajo esa lógica, ¿cómo esperamos el otro gráfico? ¿El otro gráfico cuál sería? En cambio, ahí ponemos la participación salarial y la X. Aquí pongo la participación salarial, aquí pongo la X. Primero, si notan que hay el sentido, pero hay una inclinación también. Bien, hay el sentido antihorario, pero también hay una inclinación. ¿Por qué será la inclinación? Así, y como soy con inclinación. Esto es interesante, miren, los ciclos no necesariamente tienen estas formas regulares, circulares, ya depende de cada modelo. En este caso, recuerden que sí era la participación salarial y X era, una vez más, distribución de capital entre 2 y 1. Miren lo primerito que estaba diciéndome esto. Si hay más participación salarial, en promedio, ¿qué pasa con la X? Si ven que en general aumenta, ¿no? Es como que tuviera una inclinación así. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Si hay más peso de los salarios en la economía, ¿qué sería lo lógico? Que en promedio el sector 2 acumule más capital. De nuevo, por el tema del empuje de la demanda. ¿Sí? Entonces, sí notan que tiene sentido, ¿no? Pero en este caso es incluso por la inclinación del ciclo. Entonces aquí apareció otra cosa, compas. Los ciclos no necesariamente son todos de la misma forma, pueden tener otras formas. Y si saben también, se acuerdan de cuando hay 4 dimensiones, pueden tener incluso formas más complicadas, ¿no? Una consulta. Ahí los capitales por la tasa de ganancia no sería que se acelera más rápido frente a cambios de X, más rápido la participación salarial. Me refiero a cambios del salario. O sea, para entender este tramo, digamos. Y el de regreso aumenta tanto que se regresa de inmediato a cambios pequeños de capital en el sector 2. Sí, puede ser, ¿no? O sea, básicamente decimos, a ver, aquí tengo yo que la participación salarial sube, aumenta la demanda de bienes de consumo, se requiere acumular más capital en el sector 2, como requiere acumular más capital en el sector 2, vuelvo a demandar más gente, esa gente adicional va a demandar más bienes de consumo. Eso es así y no es tan... Por eso de esta forma está acá. En cambio, ¿qué sucede cuando la tasa de empleo llega a un punto muy alto? ¿Qué digo? La participación salarial llega a un punto muy alto. Ahí, en cambio, se asfixian las ganancias y se da una caída general en la acumulación de capital que también afecta al 2. Sí. No, sí, afecta. Sí. ¿Cómo se ven las series temporales? Miren, aquí están las 3 series temporales, ¿no? Las series temporales tanto de tasa de empleo, participación salarial y otro eje para la distribución sectorial del capital. ¿Ya? Me quiero llevar esto a otra hoja. ¿Se acuerdan que estas series temporales ya las mencionamos antes, ¿no? Sino que ahorita ya tienen el gráfico. Ya, entonces, antes de nada, ¿no? ¿Qué pasaría con estas series temporales si aumentamos omega? ¿Deberían expandirse o contraerse? Si aumentamos el omega. No, porque van... Se estabiliza, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si es que reducimos omega, las series temporales se van estabilizando. Y en cambio, si reducimos el omega, se van expandiendo, ¿no? Y se puede colapsar y literal se colapsa, creo. Sí, literal se colapsa. Si alguno de ustedes tiene tiempo algún día, avisa a ver si quiere arreglar estos colapsos. Están muy hechos a la pura. O la IA, no, le puedo dar a la IA después de un año y que me deje arreglando. Esa es mi fe, ¿verdad? Por eso yo estoy haciendo cosas así rápido. Porque tengo fe de que aquí a un año yo le puedo dar el collab a la IA y capaz que le doy todos los libros, todos los notebooks y me hace un libro. Sí, estos son partes de un libro que quiero terminar de escribir. Ya. Sí, ya un año más, ya, seguro. Ya. Veamos ahí. Eso, entonces,
Si ven como al inicio está dentro del cuadro, pero le bajamos el omega, ¿no? Y se salen del cuadro, ¿no? Lo ideal hubiera sido aumentar o hacerle dinámico los ejes, ¿no? Pero bueno, entonces lo que más bien quiero ver, compas, es cuál variable lidera el ciclo y cuál variable está rezagada. Recuerden, la que lidera el ciclo es la primera en llegar a su máximo. ¿Cuál está liderando el ciclo? O sea, ¿cuál es la primerita en llegar al máximo? Phi, y phi era la tasa de empleo. Entonces, la tasa de empleo sigue siendo la que lidera el ciclo. Luego, ¿cuál llega a su máxima? Ya no veo colores. Ah, Ya no veo los colores, así que lo lamento. no de los colores Yo ya. sí tengo problemas con eso. O sea, ¿no ves o ves? Sí, sí. En el túnico. No es azul, naranja, Y no sé. Pero sí distingue los colores. O sea, el azul es el que sí entiendo, y el resto no, son iguales para mí. El rojo. Rojo y verde no, son iguales. Pero sí ve que hay algo aquí. Hay algo, claro. Perdón la pregunta, ¿no? No, sí, sí, no se preocupe. Hay diferentes niveles de daltonismo también. No es estándar. O sea. Sí, sí. Más de medio curso y no veo los colores, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es la siguiente que lidera? Si se fijan, aquí está la siguiente, ¿no? O sea, la primera que llegó, como les decía, era esta de acá, ¿no? Esa era la tasa de empleo. La segunda en llegar al máximo, ¿verdad? Es la participación salarial. Sí. Y luego de esa llega al máximo, ¿verdad? La que queda, ¿no? Que es esta otra, que es la X, que es la... Si quieren, no. Esta participación salarial sería la rezagada, pero en términos medio, ¿no? O sea, medio la rezagada, ¿no? En cambio, la X, que es la distribución sectorial del capital, ¿verdad? X igual K2 sobre K1. Esta es la más rezagada. Entonces, ¿cuál sería la historia económica detrás que justifica ese orden y que le da sentido? Entonces, crece el empleo, ¿verdad? Cuando crece el empleo, ¿qué termina pasando? Por el poder de la negociación, ¿verdad? Hay más empleo, los trabajadores exigen más salarios, por tanto aumenta la participación salarial. Tiene sentido. Y luego, ¿qué pasa con más participación salarial? Con más salarios, Los trabajadores tienen más salario, aumenta bienes de consumo y cada vez aumenta. la demanda de bienes de consumo. Y eso hace entonces que aumente la acumulación en el sector 2 más que en el sector 1. Miren que incluso el orden en el que las variables van llegando al máximo debe ser coherente. Porque si salía otro orden, ya la historia económica estaba fallando. Entonces miren que no es solo el tema de que surja el ciclo, modificaciones, todo es el tema de que tengas una historia económica coherente. Sí, y eso se ve viendo cómo llegan al máximo cada una de estas variables. Pero es interesante, ¿no? O sea, puedes contar una historia cualitativa. Y entonces, miren, esto también se puede hacer empírico. ¿Cómo sería empírico? O sea, en el mundo más realista. Una serie temporal, ¿verdad? Y pones la tasa de empleo. Obviamente que la tasa de empleo en el mundo real no se va a ver así, ¿verdad? Una variable ya más realista. Pero tal vez tenga picos. ¿Cuál sería la idea? Ver si esos picos suceden antes o después de, por ejemplo, la variable participación salarial, ¿no? La variable participación salarial, aunque la participación salarial es media jodida, es una variable así. Sí. Y otra variable sería la X, pero sí me cachan, ¿no? O sea, la cosa es que uno podría coger datos reales y tratar de ver si es que los picos, no necesariamente tienen que ser esos picos, podría ser también hacerle... ¿Sí han visto ustedes el filtro Hodrick-Prescott? ¿Les suena? Sí, el filtro HP, ¿no? Bueno, Hodrick-Prescott, por si acaso. Oigan, creo que les estoy insultando. El filtro Hodrick-Prescott, que básicamente permite sacar solamente la tendencia, ¿no? Entonces uno podría comparar tendencias y ver si esas tendencias, cuál llega primero a un pico y luego la otra y así, ¿no?
sea, se podría hacer, ¿no? Pero bueno, compas, lo importante entonces es que ya tenemos aquí una historia de cómo se justifica el orden en el que las variables van llegando a sus máximos. Y como ven, tiene una causalidad, ¿no? O sea, no es cualquier orden, ¿sí? Eso significa entonces los sentidos antihorarios que estábamos viendo acá. Listo. A ver, quiero subir un poquito el zoom. Listo, entonces desde los resultados que hemos visto, compas, concluimos entonces que el parámetro omega es el que permite cambiar la estabilidad del ciclo, ¿verdad? Ahora, quiero explorar algo más que no hemos hecho en otros modelos. Obviamente no había chance en este, sí. ¿Qué pasa con las tasas de ganancia en todo este cuento? Sí, o sea, ¿qué está pasando con la R1 y R2? Les recuerdo un poco, ¿no? Quiero saber ahora qué pasa con las tasas de ganancia. Porque veámoslo de esta forma, ¿no? Yo tengo esta variable x punto sobre x igual omega R2 menos R1. Nosotros ya sabemos que esta variable sectorial tiene ciclos. ¿Qué pasará con R2 y con R1? Con las tasas de ganancia. ¿Sí? Para eso recordemos que teníamos las ecuaciones de R2 y R1. R1 era igual PK1 abajo, acá creo que era 1N, Q1 menos 2B. Y lo mismo R2, algo parecido, van a escribir. Una P al lado de la cuna. R2, PK2, Q2N, PQ2 menos W. Sabemos que este precio no es cualquier precio, es el precio que permite alcanzar el equilibrio. Ya eso ya hemos conversado. Y sabemos que ahora el W ya no es exógeno, ahora el W es endógeno por la curva de Phillips. Y es más, yo también sé que el W, ¿verdad? El W a la final está conectado con la participación salarial y que hemos visto que la participación salarial tiene ciclos. La pregunta es, si los ciclos que tenemos ahí, ¿sí? Y aparte dentro de todo esto está la variable X que también tiene ciclos. ¿Qué pasará si estos ciclos los consideramos en las tasas de ganancia? ¿Será que se transmiten o no se transmiten? Es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Debería, ¿no? Por intuición. ¿Cuál es la intuición? Si los capitalistas se van a invertir mucho en el sector 2, ¿qué va a pasar con la tasa de ganancia del sector 2? Intuitivamente, ¿no? Hay demasiado capital, demasiados capitalistas, saturan el sector, entonces ¿qué pasaría con la tasa de ganancia del sector 2? Tiende a bajar, ¿verdad? ¿Y eso qué va a provocar? Que cada vez vayan menos capitalistas al sector 2, más al sector 1. En cambio, ¿qué va a suceder con la otra tasa de ganancia, la del 1? Sube. Y si estamos en ciclos permanentes, ¿qué sería lo coherente? Que estemos en ese movimiento de tasas que suben, exacto, oscilante. ¿El capital también actúa igual? ¿La acumulación? Claro, o sea, la acumulación, ¿se acuerdan que era una creciente, pero con ciclos? No, en todos estos modelos igual. ¿Sí? Por eso no lo vuelvo a hacer, porque heredan lo mismo de Goodwin, ¿no? Sí, entonces también, recuerden, es buena observación, ¿no? A ver, okay. Si hiciéramos una serie temporal solo del capital agregado, ¿sí? Veríamos el comportamiento creciente con ciclos. Sí, eso ya viene del mismo modelo de Goodwin. Ahora eso sería interesante, ¿no? Con un modelo de Goodwin agregado versus este modelo, ver qué tanto cambian las trayectorias. Ahí uno podría ver hasta qué punto la sectorización cambia la trayectoria del capital agregado. Sí, hay mucho por hacer con esto. Eso es lo interesante, ¿no? Como yo publiqué esto recién en el 2025, entonces casi cualquier idea nueva, uno le trabaja, le camella y ya sale otro artículo. Y ya sale otro, y ya sale otro, y ya sale otro. Ese es el chiste, a eso me refiero ya en términos prácticos con la frontera. Cuando ustedes llegan a publicar algo, obviamente en una revista que ya medio tenga un nivel, ¿qué logran? Logran que los evaluadores primero tengan más ideas. Yo tengo un montón de ideas que me han dejado un montón de evaluadores. Y segundo, si es que a esto le agrego algo más y alguien más no lo hizo, y de aquí a un año es muy seguro que mucha gente aún no lo haya hecho, puedo publicar. Y salen más cosas y más cosas y más cosas. ¿Sí? Obviamente si su interés es publicar, ¿no? Si su interés es algo más interesante, entonces no les recomiendo dedicarse la vida a publicar. No vale la pena. Bueno, a veces, no sé. Lo que sí sé, compas, es que si reemplazamos todas las variables, podemos sacar las tasas de ganancia, las mismas ecuaciones que acabamos de ver,
pero ya en términos de las variables que nos interesan. Sí, aquí pueden ver que está hecho esos reemplazos. Espacio. Publicar por publicar. ¿Han oído esa frase? Hay una frase que dice publica o perece. ¿Han oído ustedes esa frase? Hay una frasecita así. Sí, esa es. Publica o perece. Vamos en inglés ya. A ver qué echar mejor, ¿no? Publish or perish. Es una rima, ¿no? Solo que suena en inglés. Publish or perish. Supuestamente en la academia quien no publica perece. Desaparece. Sí. Sino que en la academia ecuatoriana, cuando hablamos de publicaciones, no dimensionan que la publicación no es un libro más editado por los panas con tu nombre y todo, sino que son publicaciones afuera, ¿no? Indexadas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya eres profesor o cuando ya estás en estos medios, lo que más quieres es publicar. Publicar, porque por ejemplo, yo trabajo ahorita en Flaxo, soy tiempo completo, y tengo un contrato que una de las obligaciones de mi contrato es que durante el año debo publicar. Entonces es parte de mi contrato, ¿no? ¿Y hay un mínimo? ¿El número de publicaciones? O sea, el contrato tiene más bien en indexación. O sea, por lo menos tiene que ser Scopus para arriba, ¿no? Sí, o sea, ese es el mínimo. De ahí número, no hay, el mínimo una. Entonces, que una sola de Scopus puede demorar 6 meses, 8 meses, un año, depende de la revista. Hay revistas que se demoran full, como 8 meses para decirte que no. No, sí, yo me he demorado a veces hasta 2 años. Sí, yo me acuerdo que una vez un artículo que estábamos escribiendo con otros compas de acá, no quiero que salgan en el video nada más. Yo me acuerdo que nos demoramos casi un año, pasamos la primera ronda de evaluaciones y perdimos en la segunda ronda de evaluaciones, después de un año de trabajo. O sea, puedes demorarte un año, más de un año, para que digan, no, gracias. Porque todo el trabajo es gratuito, ¿no? De hecho, justo hoy día tengo que mandar también la evaluación de un artículo. Igual soy evaluador de unos chinitos ahí. ¿Lo aceptan o lo No he terminado de leer. Buenos días, profe. Hola, muchachos. Hoy nos falló la lista de asistencia. Si pueden, como siempre les digo, en una hojita aparte, pongan los nombres y me la dejan en carita, porfa. Gracias. Ahí está, ahí pongan los nombres y una huella. Sí, tenemos ahí, vamos a después. No tengo cuadernos. Pero tengo cuadernos. Pero eso es bien común en el mundo académico, es el publish or perish. Por eso es que todo el mundo se pelea por los artículos. Y es más, tanto es así que cuando uno ya está en el mundo académico, uno es bien celoso de sus ideas, entre comillas, porque ¿qué pasa? Si publicas una idea que aún no ha sido publicada, si presentas, digamos, en un congreso, ¿no? Y están tus panas, ¿qué pueden hacer tus panas? Coger tu idea y publicar antes que tú. Entonces, siempre es bien celoso eso, ¿verdad? Alguna vez me acuerdo que leí el caso de una estudiante de doctorado de la India, creo que era. O sea, ella era de la India, pero creo que era en Estados Unidos que estaba estudiando el doctorado. Ella presentó su trabajo de tesis, un avance. Después de su artículo, mandó a una revista. La revista le rechazó, dijo, no, normal. Pero después de un tiempo ella vio que esa misma idea salió publicada en otra revista, en Nordnivel, pero igual estandarizada y todo. Y claro, después ella le escribe a los autores diciendo, oigan, pero si esta era mi idea, ¿cómo así aparece acá? ¿Y qué sucede? Que al parecer uno de los evaluadores cogió la idea, le gustó, le rechazó, pero para después publicar. Sí, en serio. Entonces, cuando ella se da cuenta y le escribe a esta persona le dice, disculpa, sí le hice unos cambios, pero si no estás conforme, te ponemos tu nombre en otro artículo. Claro, como de todo, pero ya, pues. O sea, como que hay un mundo, hay un mercado negro de publicaciones. Y ahí sale en duda la ética de conocimiento colectivo, social y criminal. La conocimiento en general es colectivo, general. Y en realidad tienes que ponerle un nombre para decir que en este caso han robado. Sería mejor, ellas les estaría bien diciendo, esa es mi idea, qué bueno que sea para todos. Sí, es relativo, ¿no? Porque el problema es que cuando uno ya trabaja en esto, esas publicaciones representan ratos, trabajo, dinero.
O sea, hay un mercado negro de publicaciones, ¿verdad? No, ni tanto. O sea, en varios lados hay. O sea, te cobran tanto por salir. Porque, ¿qué pasa? Hay artículos que están preaprobados. O sea, ya pasaron una primera ronda de evaluación. Entonces, tú a última hora puedes decir, ¿sabe qué? Le incluye este otro autor porque me ayudó en tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tú le pagas a alguien para que te incluyan en una revista y ya tienes artículo. Sí, en Facebook publican, verán ahí. ¿Quiere publicar en Scopus? Llámenos. En serio. ¿Quiere publicar esto? Como décimo autor, pero llámenlo. En la India, yo me acuerdo, veía un video. En la India hay puestos como la Marín, pero de tesis. Tú llegas y están las tesis colgadas, así literal. Claro, era un reportaje así, ¿no? Decía, ¿qué pasa? Que hay muchos estudiantes de la India en Estados Unidos que necesitan recursos, porque son becarios, lo que sea. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen unas tesis sin nombre. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos venden esas tesis a estos mercados para que estos mercados, cuando alguien llega y diga, quiero una tesis, dígame cuál quiere. Ah, esta le gusta ya. Le estampan el nombre y listo, ya llévese la tesis. Hubo un tiempo que hicieron aquí que también hacían aquí eso. Pero no exactamente eso, medían tesis de la India, simplemente la traducían y las vendían. Eso hace mucho a los que, sí, eso hace mucho a los que dicen tesis de 15 días, tesis en 3 meses. Sí. Un negocio todavía, ¿no? O sea, coges una tesis de un país que Dios sabrá qué es, en un lenguaje que nunca será traducido. Y... Ya no le dé ideas. Saliéndote aquí por una tesis, buscas alguna carrera de economía en Uzbekistán. Sí, economía del desarrollo. Economía del desarrollo, Uzbekistán. Les juro que un montón de cosas en uzbeco nunca serán traducidas, entonces... Ya. Y como el detector de plagio no, ¿cómo se llama? Entre idiomas no compara, no hay plagio. Claro. Es que ¿quién va a programar en uzbeco? Está en la cámara. No, yo creo que las tesis van a desaparecer. La IA va a hacer que la tesis desaparezca. Se demorará, no sé, pero va a desaparecer. O sea, el método de graduación, mira, por ejemplo, en Colombia, unas veces yo he ido a la Universidad Nacional, allá en Bogotá, conversaba con los estudiantes y ellos decían que no se graduaban por tesis, ¿no? Que ellos se graduaban, por ejemplo, tomando cursos de maestría, y si pasabas unos cuantos cursos de maestría te avalaban como tesis y ya. O si hiciste una pasantía en algún lado, listo, te gradúas. Y en varios lados depende, ¿no? O sea, eso de la graduación por tesis va a desaparecer. Y lo mismo en las maestrías, estoy seguro. Yo creo que solo va a perdurar en los doctorados con el tiempo. Porque en el doctorado... Real al conocimiento. Real. Porque es más difícil, ¿no? Porque en el doctorado exigen publicar. Entonces, por eso creo que iba a perdurar. Pero yo creo que en muchos lados va a desaparecer. Es que en serio, Branco, en un año más, tú coges ChatGPT y dile, ¿sabes que estoy aburrido? Hazme una tesis de maestría. Hipotéticamente. Supongamos que estudio en la Flax. Supongamos que es de economía del desarrollo. Supongamos que solo tengo 15 días, ya. Ahí está el negocio ya. No, güey, Ese es el mercado. El cliente. que sepa no quiere decir que lo haga. Debería, entonces. Claro. ¿Han oído la hipótesis de los mercados eficientes? Ahorita que hablamos de eso, ¿verdad? Aunque no crean, tiene que ver con economía. Hipótesis de los mercados eficientes. Por esto le dieron el Nobel en el 2013 a Eugene Fama. Básicamente dice que en los mundos financieros, cuando empiezas a ver un activo que tiene unos precios, unos rendimientos que suben, ¿qué sería lo lógico que pase? Que todo el mundo cae a los mercados financieros. Los mercados financieros son internacionales, son globales, de internet, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa caída, o sea, llega tanta gente al mercado financiero que hace que el precio después y los rendimientos están sube y baja básicamente por eso, ¿no? Porque cuando empieza a haber una idea muy rentable, todo el mundo se lanza a la idea rentable hasta que se satura. Pues ya con inteligencia artificial tienes los bots que están haciendo todo, ¿no? O sea, los agentes negociando con criptomonedas. Sí. Yo tengo, por ejemplo, una cuenta en Binance, que es una... hay tantas plataformas de criptos. Binance, sí. Sí, especialmente para evitar pagos de ciertas cosas, es buenísima, ¿no? Entonces, o sea, yo sí he hecho y no es malo, ya. Porque no está regulado, o sea, es un criptoactivo, o sea, es un criptoactivo. ¿Está regulado? No pasa nada. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, ¿no? Ahorita la idea, ¿cuál es? Tener un agente de inteligencia artificial que haga las transacciones por uno.
Entonces la gente decide cuándo compra, cuándo vende, dónde mete la plata, todo. Y solo que debe estar bien programado, ¿no? O sea, pero básicamente ahora ya es eso, ¿no? Entonces tienes mercados. O sea, esa era la hipótesis de este señor Eugene Fabre. Los mercados eficientes en los mundos financieros se cumplen porque en esencia tienes tanta gente negociando que apenas una idea se vuelve muy rentable, todo el mundo llega. Sí. Y es interesante porque de hecho en el mismo año, esto es Nobel del 2013, en el mismo año resulta ser que también apareció un señor llamado Robert Shiller. No sé si han oído hablar de Robert Shiller. Este señor en cambio decía que los mercados no funcionan así, los mercados más bien funcionan con burbujas. La gente se emociona y cuando creen que un precio va a subir todavía más y más y más hasta que boom, revienta. Y otra vez. Entonces eran dos teorías distintas. La una era, básicamente los mercados eficientes hacen que los precios fluctúen de forma aleatoria todo el tiempo. En cambio, el otro señor decía, no, lo que hay es burbujas financieras que surgen por comportamientos tipo manada, por ejemplo. Todo eso, especulación en donde todo el mundo dice, este va a ganar, este va a ganar, este va a ganar. Apostando al que creo que va a ganar. No solo eso, sino apostando a que me voy a salir antes de que reviente. Todo el mundo sabe que es burbuja, ¿no? Pero es como quien dice, yo voy a salirme antes porque yo soy más pilas que el resto. Y todos hacen lo mismo. Y todos hacen lo mismo. Es como las pirámides, ¿no? La economía financiera. Keynes, ¿no? Lo del concurso de belleza. Eso más o menos. La psicología conductual que tiene. Sí. Claro. ¿Perdón? ¿A quién le dieron el Nobel? A los dos. Ah, Por eso hubo una bronca en el 2013. Por eso me acuerdo de ese Nobel. Porque en ese Nobel... sí, eso sí. Sí, seguro. No, en serio, sí hizo noticia. Porque en ese año los del comité decidieron darle el Nobel a dos teorías contrarias. Sí. Como no sabían cuál tiene la razón, dale a los dos. A los dos, sí. Sí. Es el de haber comido porque... Sí. Los físicos ardidos. ¿Ah? No tuvieron problema en compartirlo. ¿Perdón? No tuvieron problema en compartirlo. ¿Qué no existe el ego? Es un Nobel, ya. Como que fuera a compartir una medalla de plata. Aunque el Nobel creo que es $1 millón. Lo que no estoy seguro es si el millón se divide. No. Más bien los físicos se quejaban algunos. Decían, vean, ahí está su economía ciencia. No tienen ni derecho de estar en la misma ceremonia que nosotros. Sí, así dicen a veces los físicos. Sí, en efecto. Hay un libro que habla de eso, no sé. ¿Sí les puedo hacer propaganda de un libro? Sí. Pero lo tienen No me he llevado, por eso le cruzo. Ando leyendo. Bueno, releyendo, ¿no? Muy Wilson. bueno. Del Sí. Si es que ya le han leído o algo, sería chévere algún día conversar porque hay un montón de ideas del Wilson interesantes. Entonces ahí se discute un poco eso mismo, ¿no? O sea, el tema de cómo los físicos dicen, esta vaina no es ciencia. Ahí está, 2 premios Nobel. El mismo comportamiento explicado totalmente de diferentes formas. Y es más, verán, Schiller fue mi profesor. Por eso me acuerdo también, en un curso en línea. Cuando yo estaba desempleado, no conseguía camello y todo, me puse a seguir cursos en línea, hasta ver si es que mejoraba la hoja de vida y conseguía algún camello, ¿no? Y en esas, Robert Shiller ofreció un curso. ¿Sí han visto la plataforma Coursera? Sí. Antes era totalmente gratuito. O sea, cuando recién salió. Total. O sea, todo gratuito, los certificados, todo. Entonces, como yo estaba desempleado y Coursera recién salió, yo me metí a los cursos de estos. Y justo Shiller ofreció un curso de mercados financieros, cuando aún no ganaba el Nobel. Entonces, yo me metí al curso, era de la Universidad de Yale y todo. Dije, chévere, un curso, ¿no? Y a la semana dicen, ¿saben qué? Nos llega un correo, ¿saben qué? Su profesor Robert Shiller acaba de ganar el premio Nobel de Economía. Y después hizo una sesión virtual, ¿no? Y en la sesión virtual decía, agradezco a todos mis alumnos del mundo. Éramos miles, ¿no? Obviamente, ¿no? Éramos, esos MOOC, ya saben, 10,000, 20,000 personas. Pero estaba entre ellos. Uno decía, estaré desempleado, pero ve, aquí está. Se gana un Nobel para que valga la pena mi desempleo, profe. Mejor consigan camello. No, pero bueno, es interesante porque ahí te quedas pensando si esta vaina es ciencia o no. Yo no creo que sea ciencia. Pero antes sí creía. Entonces, las vainas son tenaces. Pero bueno, volviendo, compas, al tema de las tasas de ganancia. Entonces aquí están las 2 tasas de ganancia, R1 y R2. Pero son las tasas de ganancia ya reemplazando estas variables, ¿no? O sea, reemplazando los precios por precios de equilibrio y reemplazando el salario por la participación salarial.
pues obviamente no quedan tan amables las ecuaciones. Pero lo que sí me interesa ver es qué quedó ahí dentro. Entonces, en ambas, en R1 y R2, quedan otra vez las participaciones en vez de salario y queda la X. Entonces, lo coherente es que si esas variables tienen ciclos, los ciclos deberían transmitirse a R1 y R2. Notando esto, miren, las variables originales son parte de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, son básicamente tres ecuaciones que están con derivadas. En cambio, R1 y R2 no tienen derivadas. O sea, noten que R1 y R2 son dos variables que reciben el impacto de los ciclos. Entonces, esto, en términos un poco, si quieren, de programación, es un poco exigente, porque ¿qué toca hacer? Los ciclos que ya fueron simulados para las variables originales, transmitirlos a dos variables nuevas. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito, no es tan difícil, ¿no? Pero sí me cachamos, es otro procedimiento. O sea, es después de que resuelves un sistema de ecuaciones, ahora quieres saber si ese comportamiento del sistema se transmite a nuevas variables. La ventaja es que ahora con ChatGPT todo es posible, o con cualquier otra IA. Digo mucho ChatGPT. También DeepSeek puede hacer estas cosas, ¿no? Claude también es muy bueno. No solo ChatGPT. Sí. Lo que pasa es que yo pago ChatGPT, por eso a mí me cuesta que les cueste. Y lo que es que fue contra mi voluntad, pero ya está. Y seguro que con los años ya no va a poder uno salirse de ahí. Seguro que dirán algún día, ¿saben qué? Ahora que usted usa esto, ya no serán 20, serán 40. ¿Pero qué está pasando en algunos? Han restringido significativamente los créditos ya. Claro. De hecho, ya tiene demandas en Estados Unidos de muchos usuarios de Black Max. Sí, ya le están demandando. Están demandando porque dice que ha restringido los créditos. No, es que está bien, pues también. O sea, tú pagas por un servicio y después a mitad del camino le adaptan para ver cómo le ponen límites y te cobran los extras. Porque Claudio se consume los créditos. Sí, por eso es que yo estoy tratando de volverme eficiente, o sea, saber cuándo y cómo usar. O sea, no me gusta usar siempre, sino cuando mismo. Pero ya, pues. El caso, compas, es que aquí tienen una función. Sí, si ven que dice plot 2D derivado de 3D. Justo le pedí a ChatGPT eso, ¿no? Le dije, a ver, ya tengo un sistema de ecuaciones que genera soluciones, ahora quiero que transmitas la trayectoria simulada a las variables R1 y R2, o a cualquier otra variable, ¿no? Entonces aquí está el resultado, compas. Como pueden ver, igualmente aparecen ciclos. Sí, disculparán que no se... Ahí está, la trayectoria de las tasas de ganancias sectoriales. Justo lo que intuíamos, ¿no? Pero miren qué tenemos en los ejes. En los ejes tengo R1 y R2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, cuando nosotros ponemos los ciclos a las tasas de ganancia, R1 y R2, tenemos también un comportamiento cíclico y como ven, si le ordeno las variables de esta forma, este ciclo también es antihorario. Entonces, este también es un ciclo antihorario, partes de un punto inicial y va así. Ya, entonces, a ver, tratemos de intuirle. Económicamente, ¿cómo justificamos que esto también sea antihorario? Este movimiento en las tasas de ganancia. Lo mismo de pronto, o sea, si la mayoría de inversión va a R2, va a haber un punto en el que siga creciendo y luego progresivamente baja. Pero ¿por qué R1 es la que lidera? Porque si ven que R1 es la que lidera. O sea, esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué? Que llega al óptimo, ¿no? A ver, exterior tiempo, digamos que le hago... Si tengo yo una serie temporal, déjame ver, más abajo debería estar la serie temporal de estas vainas. Sí, está un poco más arriba. Más arriba. No, más abajo debería estar, no más arriba. Está primero la serie temporal y luego el... ¿En serio? Está fumado. Ahí, suba. Esa no es la R. Busca, por favor. Más abajo solamente son los... No creo que le sacan. No, lo que pasa es que por ahí tenía que cerrar un gráfico para que no... Es el anterior el que salió. Pero no hay mucha vuelta, verán. R1, R2, ¿no? Entonces, digamos que estas son las gráficas de R1. Incluso está como ejercicio, bueno, vean. ¿Cómo debería ir R2 si tengo los ciclos de R1? ¿Quién lidera? Entonces, R1 es el que lidera, ¿verdad? Entonces, el primero en llegar al máximo es R1. Y luego debería llegar al máximo R2. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea la diferencia.
Lo dicen desde el inicio, ¿no? Por suerte no hay más colores. Entonces, R1 lidera y luego R2 sigue, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué R1 es la que lidera el ciclo? Recuerden que liderar el ciclo significa que es la primera que llega al máximo. Y en cambio, R2 es la que está rezagada. R2 rezagada. ¿Cuál sería la lógica económica? Más o menos, ¿no? Nos podríamos imaginar que si crece la tasa de ganancia en el sector 1, ¿verdad? El sector 1 produce bienes de capital, ¿verdad? Produce bienes de capital, por tanto se va a acumular más capital en ese sector, ¿ya? Pero eso también jala que haya más empleo. O sea, cualquier inversión en cualquier sector va a empujar al empleo. Y cuando le empuja al empleo, ¿qué va a suceder? Todo lo que sabemos, ¿no? Dijimos que crece el empleo, crecen los salarios, hay más demanda de bienes de capital, pero ¿qué pasa cuando aumenta esa demanda de bienes de capital? Cuando aumenta la demanda de bienes de capital, ¿eso qué provoca? Sí, entonces viene así, ¿no? Sube la tasa de R1, por tanto se acumula más capital en el sector 1, pero eso jala que haya más empleo. Si tenemos más empleo por poder de negociación, hay más salario. Si hay más salario, ¿qué más va a pasar? Exacto, sube la demanda de bienes de consumo. Pero si sube la demanda de bienes de consumo, entonces, ¿qué más va a suceder? Entonces, aumenta la rentabilidad en el sector 2. Y ahí justificamos el por qué la R1 lidera y la R2, en cambio, es la rezagada. Es por esta causalidad, ¿no? Entonces, tenemos primero que la rentabilidad aumenta el capital en el sector 1, pero siempre que aumente el capital va a aumentar el empleo, aumenta el salario, bienes de consumo, sube R2. Pero miren qué pasa luego, a ver. Tratemos de conectar lo que sigue. Después que R2 llega a un máximo, ¿por qué esto empieza a caer? Si ven que todo el proceso de R1 ya empieza a caer también. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, como crece R2, todo va chévere, pero sucede que ese crecimiento de R2 es porque los trabajadores tienen más salario. La parte de la participación salarial. Exacto, entonces ahí viene la presión distributiva, ¿no? Hay más salarios, pero en algún punto los salarios son tan altos que asfixian la rentabilidad en los dos sectores. Primero en el sector 1, porque si ven que el sector 1 es el primero que se asfixia, porque cae primero la ganancia en el sector 1, pero luego también en el sector 2. ¿Sí? Entonces, al inicio, por ejemplo, esto podríamos hacerle por bloques también, ¿se acuerdan? De hecho, no sería mala idea hacer algo así, pero bueno. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta región, ¿qué está sucediendo con R1? Cae, pero el R2 crece. Y en esta región, en cambio, están cayendo R1 y R2. Y es por eso, ¿no? O sea, llega un punto en donde, sí, es chévere, hay más salarios, demandan más bienes de capital, de consumo, pero básicamente también asfixian a las propias ganancias. Entonces, en algún punto los trabajadores están ganando tanto que todas las ganancias del sector 1 y 2 se van al diablo. Entonces, si ven cómo se mezcla el proceso distributivo con el proceso de movimiento de las tasas de ganancia. Y otra pregunta, ¿cuál será el valor de equilibrio? R2 igual a R1. R2 igual a R1 en el equilibrio. Ah, el equilibrio, sí. Y va a ser igual a la vez entonces a una tasa de ganancia media. ¿Se acuerdan que tuvimos ya esa discusión? O sea, los capitales se están moviendo alrededor de una tasa media de ganancia. ¿Sí? Si el ciclo se mantiene persistentemente, nunca llegan a esa tasa, pero es como un punto o un centro de gravedad, ¿no? De hecho, ese término es el que usaba Marx. O sea, Marx, y también, bueno, Smith, Ricardo, pero especialmente Marx, decía, la tasa media de ganancia, ¿sí? La que está justo ahí, es como un punto o un centro de gravedad alrededor del cual se mueven las tasas de ganancias sectoriales. ¿Sí? Entonces, las tasas de ganancias sectoriales se mantienen moviéndose alrededor de esa tasa media de ganancia. Entonces, ¿cómo sacaríamos la tasa media de ganancia? Tocaría sacar las ganancias en el equilibrio y ver que queda el valor de R, ¿no? Pero en el equilibrio. Sí, sí, le cachan la diferencia, ¿no? Estas R's que teníamos acá son las que se están moviendo. En cambio, ahora quiero sacar en el equilibrio. ¿Cómo sería para sacar en el equilibrio?
Simplemente, en vez de que te quede esto, tendrías que hacer igualarles a los valores de equilibrio, al sí y también al x. Pregunta, si reemplazáramos los valores de equilibrio, ¿qué opinan? ¿Esto sería más complicado o más simple? ¿Se acuerdan que los valores de equilibrio eran? Pues resulta ser, compas, que cuando uno reemplaza los valores, ¿sí? Vamos cargando, queda esa tasa de ganancia. Uno pone todito, reemplaza y queda esa tasa así bien sencillita. Sí, o sea, la tasa de equilibrio, ni siquiera hacía falta encontrar la mina. Sí, o sea, esa tasa que permite que se llegue a ese punto o el centro de gravedad desde el cual se mueven los capitales, resulta ser eta 0 sobre esa C. Una tasa bien sencillita. De hecho, es tan sencillita esa tasa que, claro, cuando fue obtenida por primera vez, los autores se sorprendieron, ¿no? Una tasa tan simple. Esa se le conoce como la ecuación de Cambridge en estos modelos clásico-marxistas, distributivos y todo. Esta tiene un nombre, se llama la ecuación de Cambridge. Es en alusión a la escuela de Cambridge, ¿no? En Inglaterra. Joan Robinson, bueno, los alumnos de Keynes, Joan Robinson, es Rafa, ¿se acuerdan que hablamos una vez de Rafa? Es Rafa, Joan Robinson, que vamos a hablar de ella un poco después, y otra gente, ¿no? Caldor, de esa escuela, ¿no? Calec, un poco. ¿No? Entonces, la ecuación de Cambridge es una ecuación que dice, resulta ser que los capitales y todo se mueven alrededor del punto de equilibrio en este modelo. Bueno, de hecho ellos sacan, la escuela de Cambridge saca esto, pero como modelo agregado, ¿no? ¿Sí? Digamos que el primer modelo que saca esto en una versión desagregada es el de Cajas y Har, que es, digamos que es una de las principales razones por las que publicaron el artículo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la ecuación de Cambridge? Entonces, esta misma ecuación sirve para un sector, dos sectores, toca ver si funciona para tres sectores. Pero lo interesante es esto, ¿no? La tasa promedio de ganancia depende de dos factores, eta 0 sobre CC. ¿Qué era eta 0? Les recuerdo, eta 0 era N0, eta 0 más eta 1 por... Bien. Eta 0 era el crecimiento exógeno de la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es eso del crecimiento exógeno de la oferta de trabajo? Ejemplo, el crecimiento demográfico. O el crecimiento que no depende del salario, en definitiva. Hay un componente exógeno. Si quieren, como estamos en un mundo sin cambio tecnológico, esta podríamos decir que es la tasa natural. Tasa natural de crecimiento. ¿Qué es la tasa natural de crecimiento? ¿Es la tasa a la que crece la economía? ¿Tasa a la que la economía debería crecer? Para alcanzar pleno empleo en equilibrio. La intuición es simple, o sea, la tasa de empleo, recuerden que era phi igual, hagamos de agregado, L sobre N. Si me olvido por un momento el elemento salarial y les digo, N todos los años crece 2%, ¿cuánto debería crecer el empleo para que la tasa de empleo se quede constante y sea igual a 1? Quiero que se quede constante la tasa de empleo. Si N crece 2%, ¿cuánto debe crecer N? 2%. ¿Sí? Entonces, por eso se les llama la tasa natural. La tasa natural es la tasa a la que debería crecer la economía, ¿verdad? El empleo y la economía, para que la tasa de empleo se quede constante en 1, o sea, en el pleno empleo. ¿Ya? Es la tasa natural. Originalmente ese concepto viene de Harrod, por eso es que no lo hemos visto todavía mucho. De este señor también tenemos que ver algunos modelos. Entonces, Harrod plantea ese concepto, la tasa natural. Ya hay una tasa a la cual la economía debería crecer para que se mantenga el pleno empleo. Y si no hay cambio tecnológico, lo que estamos haciendo es sin cambio técnico. ¿Se acuerdan que el modelo es sin cambio técnico, no? Entonces, si no tengo cambio tecnológico, la tasa natural es la tasa a la que crece la oferta de trabajo, dejando de lado cualquier otro efecto salarial y todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo la ecuación de Cambridge? La ecuación de Cambridge me dice que la rentabilidad promedio de los capitalistas depende de la tasa natural.
O sea, esa tasa a la que debería crecer la economía para mantener el pleno empleo. ¿Y abajo qué tengo? Ese que era. La tasa de ahorro. Ahorro e inversión, porque se acuerdan que en este modelo ahorro es igual a inversión, ¿no? Tasa de ahorro e inversión capitalista. Pregunta, ¿ven alguna productividad marginal? Esa es la parte clave. ¿Hay productividad marginal aquí? No hay. O sea, ese es lo interesante de la ecuación de Cambridge. No existe, o mejor dicho, no hace falta hablar de productividad marginal del capital ni nada de eso. Sí, o sea, eso es lo interesante de la ecuación de Cambridge. La ecuación de Cambridge es una ecuación así bien chiquita, bien compacta, pero es una ecuación que te dice en definitiva, tú puedes tener una teoría que explica la distribución del ingreso sin tener que meterte a discutir productividad marginal del capital y todo el cuento neoclásico. ¿Se acuerdan ustedes que en el modelo teníamos, cuando todavía no le poníamos distribución, teníamos esta relación salario-tasa media de ganancia? Y teníamos esa idea de que como que estaba el modelo incompleto. Sí, hablamos de eso, ¿se acuerdan? El modelo como que faltaba cerrarle, poner la parte distributiva. Entonces, ¿qué está haciendo la ecuación de Cambridge? La ecuación de Cambridge me dice, hay una tasa, ¿verdad? Que es justamente esa tasa de equilibrio. Aquí no habría que poner equilibrio. Acá es el equilibrio. Entonces, hay una tasa de equilibrio con la que también se va a definir el salario, o sea, también va a haber un salario de equilibrio. Y esa tasa de ganancia de equilibrio es esta 0 sobre esta. Y no hace falta para qué, no tenemos por qué meternos a discutir productividad marginal, todo, porque aparte recordemos que todo lo hicimos en un mundo con tecnología Leontief. Y en el mundo Leontief recuerden que no hay cómo definir la productividad marginal del capital. ¿Qué tal? Interesante. O sea, en resumen, compas, ahí creo que le palpan por dónde, porque este modelo es clásico marxista. Entonces, la parte clásica marxista está también acá. Está dándote una teoría de la distribución del ingreso que no depende del cuento neoclásico. Mira la no real, ¿qué opina? ¿Cuál tendrá más la razón? O sea, no sé, yo solo les pongo la teoría. No sé. ¿Esta relación cómo se puede leer por como el crecimiento de lo que invierto frente a lo que crece en general los capitalistas, ¿verdad? Que crece la economía en general. Puede verse así, ¿no? Si yo le despejo el eta cero, ¿cómo quedaría? Eta cero igual SC por la tasa de ganancia promedio, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos aquí? ¿Cómo debería crecer la economía para alcanzar el pleno empleo o para sostener el pleno empleo? Depende de cuánto de la rentabilidad los capitalistas deciden ahorrar. ¿Sí? De hecho, esto se parece un chance, no es igual, pero se parece a algo que sacó Charles Piketty. ¿Está bien escrito Piketty? Si está mal, la van corrigiendo. Entonces, Piketty tiene una idea parecida, ¿no? O sea, de que hay una tasa de ganancia que es como la de oro, ¿no? La regla de oro. Sí, entonces, algo parecido. Entonces, y aquí surge el conflicto distributivo, ¿no? O sea, en definitiva, el mundo que hemos discutido es un mundo en donde es el conflicto entre clases sociales, ¿verdad? La que define esto. Y es más, para ir acabando, ya les dejo en paz con eso. ¿Qué está pasando en el modelo? En el modelo hemos dicho que ciclos. ¿Cómo esos ciclos se verían en esta gráfica? Básicamente es una situación donde a ratos esto sube y a ratos esto baja. No sería más estrictamente, ¿no? Entonces, como que hay momentos donde esto sube y habrá otros momentos donde esta vaina baja. Entonces está fluctuando así, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. En fin, preguntas, dudas, comentarios. Nada más, perdón. Lo de capital K mayúscula en el 1 y en el 2, teníamos como un ciclo en R1 y R2, ¿verdad? ¿El ciclo también sería con K2 y K1 igual o no? Eso es interesante. No tengo el gráfico, obviamente, pero sí especulo un poco.
Entiendo que la pregunta es así, ¿qué pasa si aquí pongo K1 y K2? Bien. El tema es que K1 y K2 ambos tienden a expandirse, ¿no? Entonces, como ambos tienden a expandirse, asumo yo que más que un ciclo, lo que tal vez haya es una cosa así, ¿no? Asumo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? K1 crece cíclicamente, pero crece. O sea, no se queda estable ahí en una región. Y lo mismo el K2. Entonces, lo más probable es que esto sea tipo espirales que se van expandiendo. Alguna cosa así, ¿no? Pero no sé, no he hecho el gráfico, pero creería que es así, ¿no? Si es que no es así, se le puede verificar, ¿no? No es tan difícil. Pero bueno, compas, entonces con eso terminamos el día de hoy. Llegamos a la ecuación de Cambridge. Y también lo que os acabo de decir está un poco más detallado aquí también. Y si quieren ver más detalles sobre todo de la ecuación de Cambridge y todo, bueno, le digo de Bechdel y Setterfield, especialmente páginas 72 y 73. Ahí tienen más detalles. Listo, compas. Entonces quedamos hasta ahí. No sé si hay alguna otra duda, comentarios, igual, compas virtuales quizás, no sé.